Y un día los teléfonos funcionaron. El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, no se fue de viaje. Había un conflicto policial y se quedó en su provincia, no se fue a Colombia y después se tuvo que venir de apuro. Al jefe de gabinete, Jorge Capitanich, los llamados le llegaron y hubo comunicación, por fin hubo sinapsis entre el gobierno de la provincia de Córdoba y el gobierno nacional. Y así, lo que iba a ser un nuevo motín policial en la provincia de Córdoba, vale decir, en la provincia en la cual el 4 de diciembre del año pasado arrancaron los motines policiales y con los motines policiales arrancaron los saqueos que terminaron provocando casi 30 muertos en la Argentina, se resolvió en menos de un día. Un día entonces los teléfonos funcionaron y cada uno hizo lo que tenía que hacer. De la Sota dejó de pelearse con sus archienemigos del gobierno nacional. Desde el gobierno nacional dijeron, bueno, por más que sea un gobernador con el cual nos estamos peleando, no seamos mezquinos y mandémosle los gendarmes. Los gendarmes aparecieron, los 1000 gendarmes llegaron rápido, en tiempo y forma, y el conflicto terminó en menos de un día. ¿Cómo había empezado esta historia? Empezó cuando la justicia de Córdoba hizo lo que tenía que hacer. Empezaron a investigar quiénes habían sido los cabecillas del motín del 4 de diciembre pasado. Entonces, encontraron que había 16 policías, un ex policía y una mujer. A todos ellos los detuvieron. Los acusaron de un delito obvio, o sea, los acusaron de desobediencia a la autoridad, al fin y al cabo son policías, y de instigación a cometer desmanes, que fue lo que finalmente pasó. Los saqueos son delitos y lo que sospechan es que los policías instigaban a la gente, a sus bandas de ladrones protegidas, a que salieran a las calles a armar quilombo, a romper vidrieras, a saquear. Los detuvieron, los mandaron a una cárcel común. Hubo entonces una reacción corporativa de parte de otros policías que dijeron, bueno, vamos a defender a nuestros compañeros. Y aparecieron algunas mujeres de policías manifestándose y otros policías, otros cuatro policías terminaron detenidos por intentar levantar a la tropa contra la detención de sus compañeros que habían sido los instigadores de la huelga. Esto se cortó rápidamente cuando el gobernador de Córdoba estuvo atento al conflicto y no se fue de viaje y no delegó en un funcionario de menor jerarquía, hizo lo que tuvo que hacer, se preocupó, levantó el teléfono, llamó al jefe de gabinete del gobierno nacional, que esta vez lo atendió, no como la otra vez, que decía no me llamaba. Capitanich lo llamó a Sergio Berni, al viceministro de Seguridad, y Berni se fue con 1000 gendarmes a Córdoba. Se acabó la discusión. ¿Cómo termina esto, colorín colorado? Una conferencia de prensa conjunta, como debió haber sido aquel 4 de diciembre, entre el jefe de gabinete, el primer ministro de la provincia de Córdoba, y Berni, donde juntos anunciaron el final del motín policial. Cuando las cosas se quieren hacer, cuando hay decisión política de hacerse, las cosas se pueden hacer. Por suerte en Córdoba esta vez se dejaron de pavadas y resolvieron el conflicto. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. El conflicto por las tierras fiscales de Vicente López que van a ser utilizadas para construir un shopping tiene más de 10 años. Estamos trabajando, señor. Estamos en un lugar público. Está interrumpiendo la entrevista. Sin embargo, en los últimos días, de alguna manera, recrudeció a partir de las protestas de los vecinos que veían cómo en buena parte de Vicente López se cortaba la luz producto de la ola de calor, mientras este edificio que ocupa el diario La Nación mantenía la luz sin ningún tipo de problema. Está interrumpiendo. Señor, discúlpeme. Señor, discúlpeme, no puede meterse en la mitad de la entrevista. Propiedad privada, la vereda, no, le pido por favor. Estamos trabajando. Que llame a la policía, si le parece que bueno, no. Entonces, por favor, señor, estamos trabajando, no puede meterse en la mitad, pero no puede meterse en la mitad de la entrevista. No, ningún motivo, estamos haciendo una entrevista, estoy charlando con el señor en la vía pública. Por favor, le pido por favor que me deje continuar. Voy a usar el espacio que yo desee porque soy un ciudadano. Esta es la vía pública. Mi deber es proteger la propiedad privada.
¿Listo? Le pido por favor, señor, proteja la propiedad privada del frente hacia adentro. Del frente hacia afuera es propiedad pública. Bueno, vamos a seguir trabajando con usted de fondo, no tengo ningún problema. ¿Qué es esto que ustedes están viendo? Lo van a ver más adelante en tercera posición. La paradoja, digamos, un edificio donde funciona hoy el diario La Nación, en Vicente López, ¿sí? Muy criticada su construcción por los vecinos, que dicen que está en tierras que fueron tierras fiscales, una construcción muy criticada por manejos de corrupción política, pero también ese edificio donde funciona el diario La Nación, lo critican los vecinos porque chupa luz, no hay luz suficiente para abastecer a los vecinos. Hay la construcción de una subestación pendiente, muy criticada por falta de estudio de impacto ambiental. De todo esto vamos a hablar después, más adelante en tercera posición. Hoy, por supuesto, vamos a empezar por la ola de calor. No es que este programa se caracterice por su interés meteorológico, sino porque la ola de calor se convierte en un dato político de la realidad argentina. Viene una ola de calor, vienen los cortes de luz, aumenta el consumo eléctrico y esos cortes de luz se convierten en un problema político porque ponen en tela de juicio la eficiencia de las empresas privatizadas, las empresas distribuidoras eléctricas privatizadas. Y como si algo faltara, tenemos además una discusión sobre la sensación térmica. ¿Qué demonios es la sensación térmica? Y científicos que la critican. Pero empecemos, Sergio, por los cortes de luz. ¿En qué estado estamos con los cortes de luz? Estamos en un estado que uno podría decir sostenidos por un hilo, porque hoy, que fue el día más agudo de la ola de calor de esta semana, mañana va a ser peor, pasado va a ser peor, hubo cortes de luz diseminados a lo largo de todo el área metropolitana, pero hubo, y fundamentalmente la diferencia con los cortes de luz de la ola de calor de diciembre fue que duraron poco tiempo. Uno podría decir, haciendo un chiste malo, que las empresas eléctricas, particularmente de Sur, vio la luz. ¿Qué quiero decir con esto? Que entendieron que a veces es preferible, y esto nos lo explicaron precisamente las propias empresas eléctricas, es preferible ir y cortar la luz durante una hora y media en una zona donde se ve que un cable empieza a recalentar o que una cámara empieza a estar en riesgo. O sea que hay cortes preventivos. Hoy hubo cortes preventivos, muchos, a lo largo de todo el área metropolitana. No programados, preventivos. No programados. O sea, tienen un registro de qué zona se está recalentando y ahí van y cortan. Van midiendo, tienen aparatos para eso, tienen laboratorios móviles donde van de alguna manera pulsando el estado de cada uno de los cables, fundamentalmente, que empiezan a recalentar. Porque, como decíamos la otra vez, uno de los graves problemas es que en una ola de calor las temperaturas mínimas son muy altas y durante toda la noche hace mucho calor, a la mañana también hace mucho calor, hoy la mínima fue de 25 grados, y esto hace que el cable o las cámaras no descansen en ningún momento del día. Voy a sumar a la conversación a Víctor Bronstein, es director de la licenciatura energética de la Universidad del 3 de Febrero. Víctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Es así? ¿Se puede prever cuando se van recalentando los cables? Bueno, se puede ir más o menos midiendo y aparte con la experiencia de lo que pasó en la ola... Con la experiencia y con el tirón de huevos, digamos, para decirlo mal pronto. Pero la experiencia de dónde estuvieron los puntos más críticos, las empresas empezaron a tomar medidas que antes no habían tomado, ¿no? Es decir, evidentemente estamos ante una situación que en un mes uno no puede cambiar la infraestructura del sector distribución. Entonces, si ocurren las mismas variables, digamos, ola de calor, consumo, vamos a tener inevitablemente los cortes, ¿no? Ahora, yo me acuerdo que en diciembre decían, se va la gente de vacaciones, esto pasa en diciembre, cuando se vaya la gente de vacaciones va a haber 100.000 personas menos, no sé, 200.000 personas menos en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, va a bajar la presión sobre el consumo eléctrico, pero hoy Sergio me decía que el consumo eléctrico estuvo casi al límite. Estuvo a un 1% de lo que fue el récord del mes de diciembre. El pico máximo del mes de diciembre casi se tocó hoy en el área metropolitana. ¿Cómo se explica esto, Víctor? Bueno, se explica un poco lo que decimos, estamos planteando o analizando, que acá hubo cambios en pautas culturales, justamente que son una de las razones por las cuales no se planificó bien y no se previó bien la situación actual. Es decir, antes era que enero se iba todo el mundo y, por lo menos en el área metropolitana, bajaba el consumo eléctrico. No se está dando. Esto se explica porque hay menos gente en las calles, hay menos gente, la gente se fue. Pero el consumo, digamos, sigue más o menos... Los que quedan, ¿qué hacen? ¿Prenden los aires? ¿Prenden todo el aire acondicionado? Prenden por los que no están, pero no, porque por ahí en un departamento que viven 5 personas se van
3 personas, pero quedan 2, y las 2 que quedan siguen prendiendo el aire acondicionado. Porque justamente lo que hablábamos, generalmente que es una de las variables más importantes en este aumento muy grande de la demanda, es el aire acondicionado, ¿no? Lo que me explicaba hoy Víctor, a ver si coincide. Hay que salir a desconectar aires acondicionados. No, bueno, y es lo que hablamos varias veces, que se ha electrificado todo, es decir, todo es con electricidad, el gas para las cocinas, lo que contábamos etcétera, de lo que tuvieron que hacer en Lanús, que tuvieron que frenar la construcción de edificios que no tenían gas habilitado, porque todo iba a ser eléctrico, la cocina, el agua caliente, la calefacción también iba a ser eléctrica. Entonces el intendente de Lanús decidió frenar esas habilitaciones. Por 90 días decidió frenar esas habilitaciones hasta poder evaluar si efectivamente la presión sobre la demanda eléctrica iba a ser muy alta y no iba a poder soportar. De hecho, Lanús fue una de las zonas más castigadas por los cortes en el mes de diciembre. Déjame agregarte, Rolando, y le pregunto de paso a Víctor si efectivamente cree que es así, que una de las cosas que me explicaban hoy es que la única diferencia respecto de diciembre en cuanto a la cantidad de demanda energética fue que no estuvo tan concentrada en ciertos barrios. ¿Por qué? Porque efectivamente la gente más pudiente se fue de vacaciones y entonces en Belgrano no hubo tanta presión, en Caballito no hubo tanta presión, pero... Que son justamente los barrios que tienen mayor poder adquisitivo, por ende mayor acceso a aire acondicionado. Pero lo que sí hubo es, en el promedio, en la sumatoria general, casi la misma demanda eléctrica que en la ola de calor del mes de diciembre. ¿Se repetirá esto de las cuadrillas de una empresa yendo a resolver problemas de la otra empresa, concretamente las de Edenor yendo a resolver lo que las cuadrillas de Suno no daban abasto? Bueno, eso es una cuestión de operativa, de planificación, que supongo que me parece bien que si hay cuadrillas de una empresa que pueden ir a auxiliar una zona, aunque pertenezca a otra empresa... Bien, pero esto a la otra empresa no la deja a tiro de, de cancelación de contrato, de cancelación de concesión. Bueno, es una situación de emergencia y tiene que tomarse como tal, no, eso no creo que sea, de eso después se discute. En todo caso, volvemos siempre un poco a la cuestión esto que incluso planteaba Sergio, es decir, nuestra sociedad depende del flujo eléctrico, ¿no? Es decir, toda nuestra forma de vida. Entonces, tenemos que garantizar, sea como sea, que a la gente no le falte la electricidad. Entonces, en este sentido, incluso un poco esta cuestión que se planteó sobre si las cocinas eléctricas o a gas, nos plantea justamente una tensión que es la que tenemos que discutir, es cómo se tienen que tomar las decisiones en el sector energético. Si tenemos que dejarlo al mercado, en el sentido que el mercado define que como la electricidad está barata, entonces podemos poner artefactos eléctricos, o tenemos que tener una planificación más estratégica en función, digamos, de que lo que el rol del Estado tiene que garantizar es la energía para todos, ¿no? Bueno, eso hablábamos ayer cuando con Sergio comentábamos que ese cambio en la decisión de los edificios en construir directamente con electricidad radica en que están convencidos que el plan de subsidios va a durar para siempre, porque en esos barrios les cortan los subsidios a energía y aumentan expensas, aumentan alquileres y aumenta principalmente el servicio eléctrico. Sí, sí, es una visión de corto plazo que realmente no tiene sentido. Nosotros somos un país... Todo lo que decíamos antes, que se habilita más rápido. Es más rápido habilitar. Sí, claro, porque la construcción es más barata. Lo habilitan con luz de obra, claro, y mantienen con luz de obra durante un año, por ejemplo, dan la posesión, etcétera, y no existe ahí la empresa eléctrica, es la luz de obra directamente. Comentando con el tema del gas, y hay algo que no estábamos teniendo en cuenta, en realidad no lo estábamos discutiendo, pero lo incorporamos a la discusión, hoy por hoy centramos todos en Edesur y Edenor. No hablamos de Metrogas, porque no, pero ¿qué dicen? Muchos edificios sostienen que están obligados a construir, al menos en Capital Federal, sin el servicio de gas, porque Metrogas no está haciendo la instalación o la extensión de la red de gas porque dicen que es una empresa quebrada y que no tienen... Quebrada y estatizada en la práctica, porque la tomó YPF. Dicen que no tienen las condiciones para realizarte la conexión en la construcción, o sea, de habilitarte el paso para que tu edificio pueda tener se pueda construir con un edificio de gas. ¿Algo de esto lo tenés confirmado vos, Víctor? No lo tengo confirmado, si es realmente así. Evidentemente también hay edificios, si uno hace gas va a aumentar el consumo de gas, pero en el caso del gas es distinto que la cuestión eléctrica. Porque ¿qué es más caro, la luz o el gas? ¿Qué es más caro, por ejemplo, calefaccionar una casa? ¿Por electricidad o por gas? Bueno, eso depende de la tarifa. Tradicionalmente en Argentina siempre fue mucho más barato utilizar el gas como sistema de calefacción que la electricidad. ¿Tienen el mismo nivel de subsidios? Tienen parecidos, digamos, pero es un poco distinto el esquema, ¿no? Pero en este momento
es parejo, es decir, lo de la electricidad y el gas. Cosa que ocurre a veces en otros países. Uno va a Europa o va a Estados Unidos y ve donde hay muchos sectores donde se utiliza indistintamente el gas o la electricidad. Pero la característica de Argentina hace que nosotros somos un país donde tenemos una muy buena infraestructura de redes gasíferas. Yo creo que tenemos que aprovecharla, y el tema eléctrico tenemos que entender que tiene ciertas limitaciones, tenemos que planificar para este crecimiento, pero me parece un poco descabellado tratar de que los edificios empiecen a funcionar con calefacción. Esta decisión que tomó el intendente de Lanús, Díaz Pérez, por lo menos durante 90 días, evaluar y frenar la construcción de edificios que solamente funcionan con electricidad, es una manera de responder a que no sea el mercado el que determine. Exactamente, cuál es la lógica. ahí el Estado tiene que tomar presencia, yo tengo que garantizar. Eso es el Estado. Claro. Por eso, como ocurre habitualmente, cuando hay una crisis uno empieza a repensar las cosas, y acá lo que tenemos que empezar a repensar es la estructura que nos quedó de los 90 en el sistema de privatizaciones. Es decir, no volver a lo anterior, porque tampoco el sistema de SEGUA era un sistema que funcionaba digamos, y no tenía cortes de bueno, de hecho, los famosos cortes de Alfonsín era el último coletazo de la decadencia del sistema estatal eléctrico, ¿no? Aquella temporada del 89 con cortes de luz programado que la televisión no transmitía, fue antes de las privatizaciones. Claro, ahí el problema era distinto, el problema de generación, no fue de distribución, claro. Pero que tenía que ver con las dos parámetros que siempre tenemos que estar midiendo en esta temática, que es planificación e inversión. Porque está bien, pero hubo mucha crítica también en su momento a que tarde o temprano iba a haber una crisis energética en la Argentina por una falta de generación. Recordemos la cantidad de voceros, de secretarios de Energía que vaticinaron cosas horribles, que iba a haber colapso. Y finalmente eso no sucedió porque la generación se avanzó. Sí, ahora el problema saltó en la distribución capilar. Tanto en generación como en transporte, el Estado tuvo una participación activa en la planificación del crecimiento de la demanda. Ahí el Ministerio de Planificación impulsó, digamos, la creación de fideicomisos para instalación de generadores térmicos. Terminó, digamos, Yacyretá, que aporta un porcentaje importante de la generación eléctrica, y empezó con otros proyectos como... Los voy a interrumpir con un conflicto de último momento. Fabián Rubino está en la Villa 31. Fabián, contame qué está pasando. ¿Qué tal, Rolando? Habitantes de la Villa 31, un grupo de aproximadamente 100 personas, grandes y chicos, se han abalanzado sobre las vías otra vez del ferrocarril San Martín. Recordarás que hace 2 meses también se abalanzaron sobre este sector de las vías. Han interrumpido el paso de la locomotora y el servicio solamente se realiza entre Palermo y Pilar. ¿Qué es lo que están reclamando? Bueno, sobre la Villa 31, el lugar donde te vamos a mostrar ahora, un fiscal, Gonzalo Ramírez, ordenó a la UOFE la construcción de un muro. ¿Para qué? Para evitar que la gente de la villa pudiera caminar, pasar sobre las vías y dirigirse hacia la zona de Retiro, hacia la zona de Libertador. ¿Qué dice la gente de la villa? Si a nosotros nos bloquean este acceso, nos aíslan de la ciudad y por lo tanto no tendríamos ninguna posibilidad de acercarnos a ella, tendríamos que dar una vuelta gigantesca y no tendríamos la posibilidad de acortar camino. Por eso mismo, para evitar la construcción de este muro y que el fiscal dé marcha atrás, están cortando las vías desde alrededor de las 7:30 de la tarde. Sí, el problema, Fabián, no es que construyan el muro, en verdad el problema es que no haya un puente. Claro. Digamos que no se considere todavía la Villa 31 como un barrio real en la práctica y no haya un puente que permita atravesar las vías. Es muy criticado ese cruce de vías porque tienen que cruzar, si yo no recuerdo mal, por lo menos 6 u 8 vías seguidas. Y es un peligro que crucen las vías en ese lugar. Algunas de esas vías son eléctricas, es un disparate. O sea, tiene algo de razón el fiscal en pedir que se impida el paso por las vías, pero lo que debería haber es una infraestructura razonable de un puente o una pasarela que permite ir de un lado al otro. Eso es lo que haría falta, una decisión razonable que deje contentos a unos y a otros, porque es cierto, no se puede cruzar las vías, en ningún lugar del mundo se permite el libre acceso sobre las vías cuando están en funcionamiento, podés quedar electrificado y vos fijate la gran cantidad de chicos que hay, porque no solamente
pasa el hombre que trabaja, la mujer que trabaja, sino que también pasan los chicos que van a las escuelas, que van a otros lugares y prácticamente no hay nada que separe las vías de la villa. Vos fíjate si se llega a escapar algún chico, puede causar alguna tragedia. Porque recordemos también, Fabián, dicen que nunca... Recordemos también, Fabián, que hasta hace poco había casillas sobre las vías. O sea, algo de lógica tiene que no se pongan las casillas, porque después se ponen las casillas, piden plata para salir de ahí y mudar la casilla a otro lado. Algo de lógica tiene que se separe la villa de las vías, pero también la necesidad de los vecinos tienen que llegar a la ciudad, por más que a la gente de Barrio Norte no les guste, y prefieran que crucen las vías, bueno, debería haber un puente y una pasarela que permita que lleguen. Esa sería la solución. Por el momento dicen que se van a quedar hasta que el fiscal no dé marcha atrás. La verdad es que la situación, Rolando, es muy incierto porque no sabemos hasta qué hora o si se van a quedar toda la noche y si mañana el servicio del San Martín se va a rehabilitar en su totalidad. Por ahora ha quedado la locomotora varada a unos 1000 metros de la estación Retiro. La gente ya se ha bajado del tren y se ha ido caminando hacia la zona de Retiro. No sabemos qué va a pasar con el servicio y ojalá, como vos decís, que se logre a una solución salomónica, ¿no? Que deje contentos a unos y a otros. Quizás el muro no es la solución parcial, pero tendría que construirse quizás un puente para que la gente pueda pasar y evitar cualquier tipo de accidente. También es un disparate, hay que decirlo, Fabián, que antes de reclamar cualquier cosa, corten una vía. O corten la autopista, con todo el perjuicio que genera. En cualquier otro país no es un delito menor interrumpir un servicio público, interrumpir un tren, con todo el perjuicio que esto provoca para gente de condición social humilde que viaja en los trenes, también es algo complicado. Debería haber algún grado de mediación para que los conflictos se puedan resolver. Si necesitan el puente, que pidan el puente, algo un poco más civilizado que ir y cortar una vía que llega justo a una terminal. Bueno, mira, nosotros hablamos con algunas de las personas aquí y les hacía el mismo cuestionamiento, digamos, porque ellos dicen, nosotros tenemos el deber de poder transitar libremente por aquí. Bueno, la gente que utiliza el tren también tiene el libre tránsito y lo tiene que realizar. Y ellos dicen, bueno, pero si piquetean, por ejemplo, en Recoleta, en Barrio Norte, porque se les corta la luz, ¿por qué no podemos nosotros piquetear aquí? Las cuestiones son distintas, es cierto, pero ellos ven, miran y dicen, ¿por qué si uno sí, nosotros no? Entonces todos tienen el mismo derecho a piquetear, en este caso sobre las vías. Obviamente la situación es un poco más peligrosa. Sí, pero una cosa es cortar una calle y otra es cortar las vías del tren. Fabián, si hay alguna novedad, nos llamás en cualquier momento. Muchísimas gracias. Si me ¿Cómo no? Un abrazo, hasta luego. Si me permitís Sergio. un breve comentario sobre esto. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene la estrategia, que por supuesto no lo va a admitir públicamente, pero es un secreto a voces, de no permitir que la Villa 31 sea interlocutor y por lo tanto la Villa Retiro sea interlocutor. Y para eso, además, no le generan infraestructura, porque entienden que en el momento que le generen infraestructura, el puente que vos reclamás, por ejemplo, o todas las instancias que se dan alrededor de la... Es ridículo porque la infraestructura existe de facto. Obviamente. Adentro de la Villa 31 hay una comisaría. Exactamente. Hay una comisaría, hay escuelas, hay una comisaría. Bueno, pero hay calles asfaltadas. Es un no barrio. Entonces, como es un no barrio... Sí, claro, una política del avestruz. Es que esa política es la que permitió... Justamente, como es un no barrio, no hay ningún tipo de reglamentación. Exacto. Se construyen casas de 5 pisos sin ningún código razonable. Eso es lo que ha permitido que la Villa 31 proliferara de la manera que proliferó. Una falta de una política. Pero volvamos a los cortes de luz, Víctor. Si tuvieras que ser, no te digo meteorólogo, pero pronosticador de cortes, ¿va a empeorar? No, creo que vamos a estar en una situación más tranquila que la que tuvimos en diciembre, porque creo que la experiencia que tuvieron las distribuidoras hace que ahora, lo que contaba Sergio al principio, digamos, se están tomando en cuenta. Van a estar más atentas. Claro, porque Te cuento que me están llegando muchos mensajes de gente que me está diciendo, me cortaron la luz y me volvió a la hora y media, claro, me cortaron la luz, me volvió a las 4 horas. Hay una ley que se llama ley de Joule, ¿no? Que es la ley la que explica un poco este fenómeno, que hace que la energía cinética que tienen los electrones, que son los que circulan por un cable eléctrico... Me llevé física al cuarto. Me llevé física al cuarto. Bueno, al chocar con los átomos, es decir, se van frenando y generan calor. Es una ley que explica por qué se calienta
un cable, un conductor, salvo que sea un conductor perfecto, que no existe eso. Entonces en el cobre se van calentando. Entonces, esta ley es la que explica, digamos, por qué se calienta el cable cuando se transmite una corriente eléctrica. Si se transmite mayor cantidad de corriente eléctrica, el cable se calienta más. Entonces, si la temperatura exterior es muy alta, hace que justamente eso todavía genere una situación donde el cable se puede llegar a fundir, generar un cortocircuito. Entonces, y ahí la reparación de eso implica, sí, varios días. Entonces, si uno trata de evitar eso, digamos, de evitar que se llegue a reventar el cable, hace saltar los fusibles, saca los fusibles, eso espera que se enfríe y vuelve a conectar. Es por eso, Sergio, que los cortes ahora son más cortos. Así es. O sea, que se corta la luz en muchos lugares y le vuelve a la hora y media a la gente. Eso es lo que está ocurriendo hoy particularmente. Van cortando selectivamente en función de la previsión que van teniendo en cuanto a que el cable puede salir de servicio, puede recalentarse, la cámara puede saltar, entonces cortan y a la hora y media, 2 horas, reponen el servicio. Víctor, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Juan Cruz, contame detalles de la rebelión policial frustrada en Córdoba esta vez. Bueno, todo se inició con la detención de 16 policías y algunos familiares de policías que participaron de la última rebelión policial que originó, en realidad fue el puntapié inicial para que el resto de las policías provinciales intenten las mismas obtener, al menos los mismos beneficios que obtuvo Córdoba, obviamente con extorsión y sangre porque hubo muertos, y Córdoba fue sindicado como el lugar donde arrancó todo, y recordemos que fue el propio gobernador José Manuel de la Sota, que no estaba en Córdoba en ese momento, que llegó, que fue acusado de sobrar la situación y que terminó permitiendo o dando un aumento cercano al casi el 80%. Que fue un aumento casi extorsivo. Hoy hubo un conato de rebelión porque hubo 16 policías presos acusados de aquella rebelión. Se los acusaba concretamente de algo de sentido común, de incitación a cometer delitos y de desobediencia a la autoridad, ¿sí? Esto fue lo que sucedió en Córdoba hoy. Y decíamos también en el comienzo, Juan Cruz, que el gobierno y de la Sota tuvieron otra actitud. Después del costo político que pagaron tanto de la Sota como el gobierno nacional en el motín del 4 de diciembre, esta vez actuaron de otra manera. Así es, lo que hizo el propio jefe de gabinete Jorge Capitanich fue primero anunciar el envío de 1000 gendarmes a la capital cordobesa, principalmente para evitar, hubo prevención, Rolando, lo que veníamos pidiendo y exigiendo desde hace mucho tiempo, evitar sobrar las situaciones. Bueno, en este caso el gobierno evitó las diferencias en los colores políticos, envió a los 1000 gendarmes, y no solo envió a los 1000 gendarmes, sino que envió también al secretario de Seguridad de la Nación. ¿Vos te acordás cómo no atendían los teléfonos? ¿Te acordás lo que decía Capitanich? Las pavadas que se dijeron, que de la Sota lo llamaba de Colombia, que se presentaban los llamados registrados, que le mandaba un mail, un fax. Que Capitanich decía Twitter, fax, Twitter, en las redes sociales. Que hablaba por Twitter y Claro, Capitanich decía, que no, la Sota, red social no es, Twitter no es lugar para que me llamen. La Sota publicó en Twitter los teléfonos de todas aquellas personas Claro, con las cuales había estado estaban llamando equivocados. y que no y le todos contestaban. tuvieron que cambiar los teléfonos, En el supongo, medio, después. te cuento, Rolando, que en el medio de la detención de 16 policías, Córdoba decidió el pase-retiro de 5 jefes policiales. Lo que es el Ejecutivo Provincial negó que estos 5 pase-retiros tengan que ver con la participación de estos jefes en cualquier tipo de situación de lo que esa sea es revuelta. una respuesta, Manuel. Pero mejor le vamos a preguntar detalles a Raúl Garzón, es fiscal de Córdoba y es quien pidió la detención de los 16 policías. Doctor Garzón, Graña le habla, ¿me escucha? Sí, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos un poco, piense que nosotros no estamos en Córdoba, a lo mejor se nos escapan algunos detalles locales, pero ¿por qué mandó detener 16 policías relacionados con aquel motín del 4 de diciembre? Mire, es una investigación que comenzó aquel día, pero que lógicamente en los últimos, digamos, en el transcurso del mes de enero, la investigación del accionar policial debió tomar también una mayor aceleración, puesto que ya se había avanzado con los autores de los distintos saqueos, es decir, los civiles o particulares que habían perpetrado esos hechos. El transcurso del mes de enero y en la feria que se dispuso con su continuidad a mi cargo, se procedió a avanzar en la línea de la actuación policial de aquellos días y sucintamente debo decirle que la investigación, la incorporación de la prueba y pudieron aportar o se pudo establecer
En primer lugar, que han sucedido realmente conductas que deben ser encuadrables dentro de tipos penales. Concretamente ha habido entorpecimiento funcional por parte de algunas mujeres, en el caso de el día 2 de diciembre, al producir, digamos, eran esposas de policías que impedían la salida de la Guardia de Infantería. De la Guardia de Infantería. Eso dio lugar a la detención de una de ellas, manifestantes, que estaría incursa en el delito de entorpecimiento funcional. Pero eso parece como un delito light. Digo, ¿ustedes lograron comprobar la cadena que lleva de la rebelión policial a los saqueos? Mire, son dos, digamos, sería una concatenación que desde lo típico penal no se ha configurado conforme el avance de las investigaciones. Es decir, le voy a aclarar las líneas policial cuya conducta se ha analizado, se investiga y ha dado lugar a las detenciones del día de la fecha, dispuestas por este fiscal en la jornada de ayer, tiene que ver concretamente con el primer grupo de móviles que con las dotaciones que han sido detenidas hoy, fueron los primeros grupos que se agruparon y que desoyeron las órdenes expresas que los jefes policiales en ese momento y en ese lugar impartieron. Estoy hablando del día 3 de diciembre a las 2 de la mañana. Estos constituyen, este grupo de policías corresponde al primer grupo de llamados insurrectos, que desobedecieron la orden de retomar a sus funciones concretas y específicas, a veces la supuesta comisión del derecho delictivo, como así también habrían arengado al resto del personal policial que se iba acercando a desobedecer las órdenes de retomar las funciones habituales. De allí... Pero no hay contacto probado con los ladrones. ¿Usted lleva también la instrucción de la detención de los saqueadores? En un margen, en un distrito dentro de la ciudad también. No se ha establecido contacto o participación de los policías directamente en los saqueos, pero es otro aspecto que está siendo investigado y que hace a las sustracciones mismas. Lo que le quiero aclarar es que estas detenciones que se han formulado del personal policial tiene que ver con la conducta del acuartelamiento mismo, o sea, esta es los primeros pasos que llevaron adelante quienes, desoyendo las órdenes de sus superiores, incumplieron, por supuesto, con sus tareas habituales. Claro, pero cuando se los detiene, yo estoy leyendo el cargo, dice instigación a cometer delitos. ¿De qué se trata? ¿Instigación a cometer saqueos o instigación a cometer huelga, o otro delito, huelga policial, sedición, no sé cómo le llamará? Ya nomás se lo explico para que no se preste a confusión. Ese es un tipo delictivo, o sea, un delito que se configura porque quienes recibieron la orden no solamente la cumplieron, sino que arengaron al resto públicamente a continuar desobedeciendo. Es esa la instigación de delito que se le atribuye. No la instigación a los saqueos. No la instigación a los saqueos, puesto que eso es la instigación dentro del sentido técnico. En otro aspecto, en otra parte, digamos, del Código Penal está regulada la participación, y eso que usted maneja y analiza puede ser incorrectamente apreciado conforme lo que he dispuesto, ¿me entiende? Sí. No es que se les reproche instigar a los que saquearon, claro. Se les reprocha instigar a los demás policías que desobedecieron, Sí. concretamente la orden de retomar la función de sus tareas habituales. Doctor Garzón, soy Mariana Contartesi. Le consulto si estas actuaciones que usted está llevando adelante, me interesaría preguntarle si su actuación realmente sabe que pudo amedrentar en cierto punto a la fuerza, porque hoy lo confirmaba Sergio Berni y también el jefe de la policía de Córdoba, donde los mismos compañeros aparentemente habían detenido este tipo de sublevación de los otros compañeros, porque se había cuestionado mucho la actuación judicial, no habían comenzado los saqueos y en algunas provincias no se habían tomado las actuaciones pertinentes. Mire, le debo aclarar que en el caso de Córdoba la actuación judicial es la primera vez que la escucho que se cuestione. Córdoba tuvo, así como creo que mostró el puntapié inicial en estos hechos lamentables, también la justicia de Córdoba desde el primer momento avanzó sobre la detención de más de 200 personas, o sea que la respuesta de la justicia está siendo por lo menos acorde a la gravedad del problema. En el avance también policial no es menor el que se ha podido comenzar a desplegar y aun cuando falte mucho, estamos a 40 días, 45 días de estos sucesos y se han podido empezar a esclarecer
y lógicamente a disponer las medidas en contra del personal policial que ha obrado incorrectamente. Fiscal, le agradecemos mucho el contacto. Que esté muy bien y que pase buenas noches. Mientras tanto, aquí en Buenos Aires trepó el dólar, cayeron las reservas. Muchachos, Mariana, háblame de números, ¿cómo está la cosa? Bueno, las reservas hoy cayeron de su piso histórico de 30.000 millones de dólares, están en 29.758 millones de dólares, Rolando. Y los números, el dólar blue, que también trepó a 11 pesos con 55, aumentó un 14% en lo que va de enero, y en un porcentaje similar, un 12%, el dólar oficial a 6 pesos con 79. La respuesta política que dio hoy el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, fue que es producto de una caída estacional por pago de deuda que hubo de unos 527 millones de dólares en bonos discount, y también por lo que tiene relación con la liquidación de divisas por el pago de consumos en el exterior. Esta es la versión oficial, pero le pedimos a Matías Tombolini que nos traiga un análisis, porque la inquietud entre la gente mucho no le cree a la versión oficial. A ver, en términos de caída de reservas, lo que dice Capitanich es verdad. Digamos, Argentina, como nadie le prestó un dólar, cuando vence la deuda externa, garpa y pierde de las reservas. ¿Eso está bien, está mal? Bueno, depende de la política que elijas. Los países tienen tres formas de financiarse. O imprimen billetes, la Argentina lo hace, o cobran un montón de impuestos, la Argentina lo hace, o toman deuda en el exterior. En general se usa un combo de las tres cosas, y cuando vence la deuda que tenés emitida, tomas nueva deuda para renovar la deuda anterior. Argentina lo que hace es paga con el fondo del desendeudamiento con reservas del Banco Central, quema justamente esas reservas y lo cambia por deuda interna. ¿Esta baja en las reservas estimula la carrera contra el peso? No. En los especuladores, porque siempre se decía, digo, los grandes timberos tipo George Soros que hacían corrida contra alguna moneda nacional y ganaban fortunas. ¿Esto hoy se hace en la Argentina o es más una cuestión de desconfianza de mucha gente que se quiere quedar con dólares o que busca el dólar? Lo que pasa, Rolando, es que en el mercado oficial no podés hacer una corrida porque lo que podés hacer en todo caso es no vender. Nadie puede ir a comprar dólares para operarlo, para transarlo en el mercado de cambios, porque no hay libertad para hacerlo. Con lo ¿Y cual, el dólar bolsa que hay ahora? Bueno, es una operación que es relativamente complicada de hacer, pero cuando hablamos de reservas, la realidad es que las reservas están en un nivel que puede llamar la atención, pero no es lo más preocupante, porque vos podrías tener un nivel de reservas como el actual o inferior y que no sea un problema. Yo digo, la Argentina debe ser el único país de la Tierra en donde la gente sabe qué nivel de reservas tiene su Banco Central. Es una locura, pero sin embargo nos preocupa ese tema. Y en realidad el problema es que las reservas expresan otra cosa. Son la señal quizás cultural que encontramos para expresar que no confiamos en nuestra moneda. Entonces, lo cierto es que no es que está subiendo el dólar, lo que está bajando es el peso. La plata te quema en el bolsillo y ese es el principal problema. Sí. Y la solución, si bien tiene aspectos económicos, también tiene que ver con aspectos de orden sociopolítico, culturales. De expectativas. Exactamente, y de expectativas. ¿Y la inflación? Sí. Y bueno, la inflación es el principal problema de la economía argentina. Y una de las cosas que alimenta la inflación es la falta de confianza que tenemos en el peso. Y contarle esto, digamos, o relatar lo que pasa, no significa estar siendo agorero de un tiempo peor. Es contar lo que pasa. Bueno, es lo que hay. No hace falta que le expliques a la gente lo que ve todos los días. Pero por supuesto, y tampoco es responsabilidad estricta de este gobierno, porque en realidad lo que pasa hoy es el resultado de un comportamiento que tiene que ver con la historia que tenemos como país. Digo, siempre decimos lo mismo, desde el 69 hasta acá perdimos 13 ceros. Si vos querés anotar la inflación desde que asumió Alfonsín hasta acá, no te alcanza el renglón de un cuaderno, porque es más del 3.000 millones %. Quiero decir, si querés mirar la devaluación, yo ponía el otro día el mismo ejemplo, el 9 de diciembre del 83, cuando asumió Alfonsín, un día antes, 20 pesos con 50, pesos argentinos, un dólar. Si vos querés comprarte ese mismo dólar hoy en la moneda peso argentino, en oficiales te costaría algo así como 66.780.000 pesos. Y si fuera en dólar blue, algo así como 115 millones de pesos de aquella época. Entonces el comportamiento de la gente es el correlato de lo que nos pasó, no de alguna operación puntual. Cuando asumió Kicillof dijo que, no dijo porque mucho no habla, pero anunció un plan para el cual, dejando que la divisa corra, o sea que el dólar oficial
suba y se desplace, y existiendo un dólar bolsa, esto iba a generar que el dólar blue no se disparara tanto. ¿Eso está fracasando en la práctica ahora? Bueno, ojo, porque me parece que entre el dólar bolsa y el dólar blue, el dólar bolsa hoy cerró en promedio, porque son varias, que depende del bono que estés comprando, algo así como 10 pesos con 70. Y el dólar blue está en el orden de los 11,50. Insisto, esto además es información difícil de mensurar, porque si vos querés comprar rapidito 500 dólares podés, pero si querés ir a comprar para un departamento 50.000 dólares, tenés que cancelar un boleto de compra-venta, no te lo venden, no es tan fácil, quiero decir, capaz que te cuesta más caro. Pero a lo que voy es, yo creo que no pasa, a esta altura, para mí no pasa por una solución de orden macroeconómico estricto, pasa por la construcción de confianza en las medidas de gobierno. Y en el sentido de que muchas veces estamos viendo señales que no terminan de ser convincentes, y ante la incertidumbre, a mí me parece que por lo menos la clase media argentina tiene este comportamiento, que sería bueno que no sea así, pero termina yendo, es lo que hay, termina yendo al dólar, porque además las alternativas, Rolando, ¿cuáles son? Podemos, digamos, arrobame en Twitter y yo te doy alternativas muy sofisticadas, pero si una alternativa común y corriente, te echan del laburo, agarraste 20.000 mangos, ¿qué haces? ¿Haces un plazo fijo? 18% en pesos. Entonces, más allá de que la inflación sea 28, 25 o 23, lo cierto es que perdés contra la inflación. Ahora, si te compraste un dólar hace un año, costaba 7 pesos con 52. Claro. Entonces, le hiciste 50% en pesos. Lo peor, claro, el propio sistema te lleva al dólar, porque es la única inversión como la gente. Y todos de cómo ganamos plata con la bicicleta financiera, que es una locura. Pero Matías, por ejemplo, en términos de lo que vos bien decías, de lo que se gana en dólares, de lo que salía 7 pesos y ahora tiene 11. ¿En realidad eso es ganancia efectiva o no? Porque lo que le pregunto es, un ahorro medio de clase media, 10.000 pesos en un año, 10.000, 15.000 pesos los ahorraron. Compraron dólares cuando estaba a 7. Sí. Ahora lo cambian, sí, van a tener más pesos que cuando compraron los dólares. Pero con inflación... Bueno, pero tienen más pesos y le ganaron a la inflación, porque si la inflación fue ponerle 25%, 25, 28, 22, la duplicaron, 20, le ganaste el doble de lo que rindió la inflación. Entonces, obviamente, fue una inversión rentable. Ojo, si vos me preguntás a mí, es una locura que hay gente que tiene plata declarada compre dólares en la cueva. La tenés podés en blanco comprar, o en negro. El Bodén 2015, en lo que va del año, subió 11,9%. El 17 subió 12,7%. Es decir, la inversión en bonos de la deuda argentina, para mí es mucho mejor, es legal y además te paga tasa de interés cada 6 meses. Pero la gente común no accede. Si yo quisiera ir y no entiendo nada de bonos, ¿cómo hace? Por eso se refugia. Vas al banco. Bueno, también es cierto que, de vuelta, recordemos, los bancos, que son los grandes ganadores de la década ganada, supuestamente. Y eso que es un modelo productivo y ganó la patria financiera. Bueno, sin me hace acordar a otras épocas. Bueno, no voy a hacer juicio de valor, pero digo, son los grandes ganadores. La verdad es que grandes ganadores sin prestar plata, porque andá a conseguir un crédito hipotecario en Argentina. Ahora, desde el punto de vista del servicio que te prestan, muchas veces se quedan cortos. Capaz que hay cierto sector de la banca pública que es bastante más eficiente en esto de cómo te informa. Pero no hay una... Vos vas a la sucursal de tu banco mañana, antes de abrir el negocio que es tuyo, vas a trabajar. Y al lado de tu local querés ir al negocio y no te explican, no saben, no entienden. ¿Y los bonos YPF cómo funcionaron? Que fue toda esa oleada. Lo que pasa es que la tasa que paga un bono paga el 19. Es mezquino. Claro. Está bien, ahora tienen un bono atado a la producción. Insisto, si el dólar se devalúa como se está devaluando y no levantan la tasa de interés del sistema que te pagan por ahorrar en pesos, la gente termina yéndose al dólar. Y peor, antes el que tenía mucha plata, ya no clase media, digo, sino el que tenía, le sobraban 100.000 pesos, se cambiaba el auto, se daba el gusto de su vida y como acá estaba dólar oficial, era regalado, se compraban un auto de altísima gama o importado inclusive. Hoy, con el impuesto a los bienes de lujo, eso no es que es un impuesto que aumentó y que hace pagar más a los que más tienen, que me parece perfecto y podría ser buena que empiecen con la renta financiera, que no la han tocado en los últimos 30 años. Pero el impuesto a los autos de lujo terminó generando que la gente que le sobraba esa plata, ¿qué hace hoy? Compra dólar blue. Entonces, pero por eso, es decir, insisto, la sensación que se termina transmitiendo es, a mí me gustaría que, ojo, está el oficialismo y está la oposición. La idea de todos juntos intentando reconstruir la confianza en el sistema, digamos, en el instituto peso, bueno, evidentemente es algo que no sucede y ante la incertidumbre en la Argentina en los últimos 40 años compramos dólares. Cuando
uno ve estas cosas, y te voy a pedir que no me lo contestes ahora, te voy a dar un tiempito para pensarla. ¿Está reclamando se está esperando un ajuste ortodoxo? O sea, ¿vamos camino a un ajuste ortodoxo, que es lo que no quería hacer el gobierno? Mirá, a mí me parece que el ajuste hay, porque si el boleto de colectivo aumenta a 66, digamos, aún con los números del gobierno, si vos decís que la inflación es de 11% o 10,9% y ajustaste el año pasado a 21% del colectivo y ahora le mandaste un aumento del 66%, o sos de derecha extrema o la inflación es una cosa que no estás diciendo, porque, digamos, ¿qué justifica un aumento del 66% en el transporte urbano de pasajeros? Si no es que los precios están aumentando mucho más de lo que estás declarando. Digo, ¿hay ajuste? Yo creo que sin lugar a dudas. Lo que pasa es que el ajuste... Espera, vamos, después me lo vas a contestar, porque yo quiero saber un poco de las medidas ortodoxas que Kicillof obviamente se niega a tomar. Vamos a ir a Bahía Blanca, como ustedes saben, en estos días estuvimos informando sobre eso que se definió como un narcoescándalo VIP, la familia Suris, Juan Suris, el hombre que termina descubierto en casa de la vedette Mónica Farro y que está acusado por la justicia de Bahía Blanca de liderar una banda de narcos que manejaba, que movía la cocaína en la zona. Está en un coaxil el fiscal Alejandro Cantaro, es el fiscal general de Bahía Blanca. Doctor Cantaro, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Me escucha? Yo lo escucho. No sé... Lo escucho muy bajito, a ver. A ver. Mejorar un poquito el retorno. A ver, ¿me escucha? Sí, yo lo escucho perfectamente. Bueno, esperen, pero... no se me vaya de ahí. Vamos a intentar mejorar la comunicación para escucharlo mejor acá, porque lo escuchamos con la voz muy perdida, como si hubiera un problema de contacto ahí en el auricular. Mientras tanto, Juan Cruz, contame qué se supo hoy de Juan Suris y sus muchachos. Principalmente que la indagatoria que se esperaba que iba a realizar hoy Juan Suris fue suspendida y a partir de ahí empiezan a aparecer un montón de especulaciones. Te cuento que lo que adelantamos ayer en exclusiva en Tercera Posición, aquí en la pantalla de América 24, sobre los 14 millones que Juan Suris depositó en el transcurso del 2008 y hasta el año 2013 en cuentas bancarias, explotó hoy en información en todos los medios. Incluso ya se empiezan a conocer más indicios sobre lo que fueron las escuchas telefónicas que terminaron llevando a Juan Suris a la cárcel. Lo más sorprendente de esto que, por ejemplo... Suris sigue negando todo, ¿no? Suris o por lo menos el abogado, que es el que habla, sigue negando todo. Suris sigue negando todo, fue al juzgado, no declaró e incluso aparecieron estas más de 2000 horas grabadas, donde además, Rolando, se terminó decodificando o se terminó poniendo en blanco, negro sobre blanco, qué significaban, por ejemplo, los códigos que hablaban entre ellos y en la banda. Por ejemplo, ahora contame el código, contame el pequeño Suris ilustrado. Hablaban de mortadela. ¿Y qué era la mortadela? Que el fiscal nos contará qué significará la mortadela. Todas especulaciones... ¿Y qué era la mortadela? Droga. Ah. Droga, la mortadela, cocaína. Se hablaba de la mortadela, se hablaba que eran tan vivos que hablaban de la mortadela y no se entendía nada. Claro, me hace reír cuando uno habla con fuente del gobierno que te dice no, porque uno, por ejemplo, dice, te pregunta sobre van a ir con Massa y dice no, el hombre de tigre. Bueno, igual, vamos a decir, el hombre de tigre es lo mismo. En las escuchas, por ejemplo, de los narcos peruanos de la Villa 1114, la famosa banda de Marcos tenía un taller textil, entonces hablaba de prendas, hablaba todo el lenguaje textil, con lo cual siempre tenía como una especie de coartada armada en las escuchas, que decían, no, yo estoy hablando de mi tarea, mi tarea textil. Claro, siempre faltaba... nunca faltaba alguno que se zafaba y terminaba hablando de cocaína, merca y en el lenguaje habitual. Bueno, en este caso aparecieron varios códigos que se utilizaban en la propia jerga de la banda de Juan Suris, que ahora seguramente el fiscal Cantaro nos va a explicar, porque han desgrabado más de 2000 horas de grabación y se llegó al punto de poder determinar qué significaban cada uno de esos códigos. Es decir, Suris tiene todas las de perder. Está previsto que mañana... Pese a que el abogado defensor dice que es una causa de narcotráfico sin decomiso de cocaína, ¿no? Lo dice como una especie de chicana procesal, porque encontraron solamente 4 kilos. El fiscal Cantaro nos decía el otro día que en verdad, si se suma la cocaína que fueron encontrando en diferentes instancias de la banda, es mucho más. Pero acá lo fundamental no es solo el decomiso de la droga, que cualquier abogado penalista, defensor, dice me la plantaron o lo que sea, sino que además están las escuchas, que son como prueba mucho más importante. Hoy lo que hizo Suris fue escuchar las escuchas
y a comparar con las desgrabaciones que están en la causa. Eso fue lo único que se dedicó a hacer, porque obviamente quiere saber con qué información cuenta la justicia, ¿no? En este caso, Zuris está tratando de saber qué es lo que tienen en su contra para ir recién doblar la apuesta. También aparecieron estos 14 millones, que lo que comentábamos, que adelantábamos ayer en exclusiva, y que la justicia ahora empieza a determinar dónde se lavó el dinero que Zuris ganaba con el narcotráfico. Bueno, ahí aparece nuestro, en realidad nuestro amigo no, el amigo de Juan Zuris, Leonardo Fariña, porque lo que empiezan a tratar de encontrar son, bueno, la banda ya está. La banda está, hay algunos todavía prófugos, pero casi toda la banda ha sido desmantelada y están todos presos. Faltan los que lavan o los que lavaban el dinero para Juan Zuris. Entre ellos se cree que quizás Leonardo Fariña ocupaba ese lugar. Claro, porque hay una cuestión de fechas que hay que entender. A la banda la venían investigando desde hacía, no sé, casi un año, ¿sí? Y Fariña dice que lo conoce a Zuris en julio y que lo deja de ver cuando cae toda la banda y Zuris se declara prófugo y ahí deja de tener contacto. Hasta ahora no hay ninguna acusación formal, o sea, Fariña no aparece involucrado a partir de las escuchas, si no lo hubieran mandado detener. Pero hay vínculos con él, o sea, él dice que lo conoce en un periodo en el cual evidentemente ya Zuris estaba siendo investigado y escuchado. Hay dos cosas. Primero, se quiere tratar de determinar cuál era la verdadera relación entre Fariña y Zuris. Ahora sí vamos a intentar comunicarnos desde el Coaxil con el fiscal general de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro. Doctor Cantaro, ¿ahora sí me escucha? Yo lo escucho, Rolando, bien y lo escuchaba antes. Me parece que éramos nosotros. Problema, ¿no? Sí. Era Zuris que estaba interfiriendo en la comunicación. No le vamos a adjudicar eso también. No. Bueno, hoy empezó a circular esta cuestión de las escuchas, ¿no? Y la defensa de Zuris dice que esta es una causa de drogas sin drogas. ¿Usted qué contesta a esto? Yo creo que en realidad los estaba escuchando a ustedes y pueden hacer perfectamente mi trabajo seguro, porque dos cosas, droga hay droga secuestrada. Claro, esta no es la operación Flipper de Santa Fe, yo de eso me hago cargo y probablemente esta no sea tampoco la banda que comercializa droga de la historia. La verdad que nosotros no es una preocupación porque no es una cuestión de buscar notoriedad para ver si no es saber quién encuentra la banda más grande. No, esta es una banda que traía droga a Bahía Blanca y la vendía en Bahía Blanca, por lo menos esos datos los tenemos, que la traía de Buenos Aires a Bahía Blanca y que la vendía a Bahía Blanca lo sabemos, que eran 12 personas, por eso la comercialización está grabada, que se distribuían en roles, lo tenemos perfectamente a nuestro juicio acreditado, que Zuris era el líder de la organización, lo tenemos también acreditado y hoy... Esto se deduce de las escuchas, porque la principal prueba ahora son las escuchas. Y la verdad que, por la experiencia que yo tengo en estudio de estos casos, la sentencia fundamental o la prueba fundamental siempre terminan siendo las escuchas. Sí, claro. Por supuesto que hay algunos elementos, se requiere que haya elementos que consoliden esto, que le den cierta veracidad, que se descubra que no son dos personas hablando en broma porque sabe que los están escuchando, digamos. Acá hay trabajo de campo de los investigadores, hay algunas filmaciones y hay algunos datos concretos, digamos. Se habla de comercializar droga, hay dos personas que integran esta banda en otras causas que hoy están agregadas a esta, fueron detenidos con droga en su poder. ¿Usted quiere decir que los antecedentes no los favorecen? No, a mi juicio es una causa que está bien trabajada. Me parece, la verdad que hoy cuando Zuris al momento, antes de comenzar a declarar, dijo su abogado que él no se conformaba con las actas de desgrabación y que quería escuchar las grabaciones, la verdad que el juez podría haberle dicho que las actas que contienen las desgrabaciones son instrumentos que a él le dan un valor y que si no está negando, si uno no dice, no, mire, yo he leído este acta y yo nunca dije eso, o no estaba en el país, o alguna... No, el juez dijo, perfecto, quieren escuchar las grabaciones, le hizo saber a Zuris y le dijo, mire, son casi 2000 horas. Va a tener un tiempo en la cárcel para escuchar las grabaciones. Claro, ¿no? Pero claro, bueno. sépalo, pero bueno, es la defensa y el juez lo ha garantizado, ha sido realmente... ha cumplido este rol que un proceso acusatorio requiere, que es un juez
de garantías. Ha estado como un tercero imparcial dirimiendo lo que está pasando aquí. Nosotros acusamos, cumplimos nuestro trabajo y la defensa cumple el suyo y el juez resuelve esto y hoy le dio esta posibilidad que está muy bien porque además nos va a evitar nulidades o planteos que después entorpezcan el juicio, que es lo que nosotros queremos llegar, al juicio oral y público. Doctor Cantaro, ¿de dónde surge esta cifra de 14 millones de pesos que habría ganado Suris con este tráfico de cocaína? A ver, alguna aclaración. En algún momento cuando... usted sabe, Rolando, que Suris tenía, antes que esta causa se conociera públicamente, digamos, él ya tenía una causa en la que está a punto de ser procesado junto con otras personas por asociación ilícita tributaria porque facturas truchas. Facturas truchas, perfecto. Yo un día le dije al juez que si había facturas truchas y comerción de estupefacientes, en algún lado estaba el dinero, que por qué no hacíamos una causa por lavado. Entonces el juez le pareció razonable, convocamos a una fuerza de lavado de dinero de la policía de la provincia de Buenos Aires con la que teníamos contacto y le pedimos qué es lo que queríamos saber. Bueno, a fin de año la fuerza policial nos trajo 3 cuerpos, ¿no? Tres carpetas. 3 carpetas, 600 hojas de documentación que tenía que ver con el movimiento económico financiero de Suris. En una de esas piezas hay un informe de AFIP que dice que Suris no tiene registro, no tiene presentada ninguna declaración jurada a fines de pagar tributo. O sea que no tenía ni siquiera una fachada. No, formaba parte de muchas empresas, varias, y no había declaraciones de impuestos. Y también nos dice que desde el año 2009 desde el año 2008 al 2011, esos 4 años, movió en bancos 14 millones de pesos. O sea, es de una ingenuidad extraña, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros, en cualquier caso, independientemente que en esa causa todavía no hemos comenzado a trabajar profundamente, lo que sí hicimos fue decirle al juez, mire, habilite la feria judicial, fotocopie de este expediente, ese informe de AFIP y mañana, cuando lo indague a Suris, hágale saber que este también es un elemento que obra en su contra. Porque digamos, cuando el abogado dice esta causa tan extraña que no tiene droga y no tiene el movimiento financiero. Bueno, mire, yo no digo que esto provenga de la droga, no, explíquelo. Mire, esto demuestra que tenemos buenas razones para creer que Suris... Sí, tienen una cantidad de escuchas donde habla de droga y un enriquecimiento inexplicable y un movimiento en bancos inexplicable, sí, es lógico. Claro, capaz que después se desmorona todo y a mí me echan, pero en principio pareciera que tenemos un rumbo racional en este punto como para llegar a un juicio oral y público. Doctor Cantaro, Juan Cruz Sanz le habla, ¿cómo está? Hola Juan, ¿cómo está? En las escuchas aparecen códigos que usaba la banda de Suris para referirse a la droga, que ustedes lo lograron decodificar. ¿Cuáles eran esos códigos? Sí, algunos eran un poco más cuidados y un poquito más sofisticados, y en otro, como por ejemplo el diálogo de si tenés camisetas verdes, las de Ferro, no, solo tengo blancas, no, pero necesito las verdes, no, pero ahora solo hay blanca porque la gente usa blanca, eso no... O lo de las cubiertas. ¿Y de qué hablaban ahí? ¿De marihuana y cocaína? ¿O de plata, de pesos y dólares? No, de marihuana. Digo, porque estamos con el tema del dólar hoy, ¿vio? Entonces... Sí, claro. Y después de las cubiertas, cubiertas para auto de alta gama, no la porquería esa que trajiste, recauchutada, que la tocas y se rompe toda, y entonces... ¿Y en ese caso era cocaína de buena o mala calidad? De buena o mala calidad. Juan empieza a explicar que no está en piedra, pero que aunque está en grano es de buena calidad y que él sabe que es para todo el esfuerzo del compañero de la banda para... Claro, para yo no escuché hablar de cubiertas en grano, jefe. Claro. Sí, y eso se desgranan. Pero esa actitud de Suris, ¿era producto de ingenuidad o de impunidad? No lo sé, que las hipótesis pueden ser múltiples. La verdad que Suris hacía 2 años que estaba en el negocio, de acuerdo a las
la investigación y a las escuchas y venía logrando, digamos, evadir cualquier tipo de acción judicial. Suris iba a ser detenido en un operativo que conocíamos muy pocas personas, y alguien le avisó que se vaya y le permitió que él le diga a sus cómplices, a sus empleados, a sus socios, que limpien todo. Y eso justamente también, bueno. De eso le iba a preguntar, doctor Cantaro. ¿Se está avanzando en la investigación hacia la red de protección policial? Cuando el juez dispuso que la Fiscalía debía ocuparse de esta investigación, nosotros estábamos todavía muy concentrados en determinar estos detalles, en ver las apelaciones que interponían los defensores contra el auto de procesamiento. Pero hoy, cuando en un momento que salimos de la audiencia indagatoria de Suris, estuvimos con uno de los auditores de asuntos internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que se constituyó en Bahía Blanca, porque también el juez, además de delegar la investigación judicial en nosotros, le dice a la policía que asuntos internos tiene que ver qué es lo que ocurre. Y entonces estuvimos conversando y la verdad es que vamos a pedirle al juez la habilitación de la feria judicial para comenzar ya mismo con la investigación de esta complicidad policial. No vale la pena, no es el término. Bueno, no queremos diferirlo, vamos a hacer un esfuerzo más y vamos a empezar ya mismo, porque parece que además ahora que hemos conseguido instalar modestamente, es nuestro trabajo, pero hemos conseguido instalar en Bahía Blanca esta idea. A lo mejor alguien habla, ¿no? Sí, y además queremos que también cuando la gente dice, bueno, esta gente que tiene poder y contactos, nunca pasa nada y seguro que va a terminar en la nada, solo queremos demostrar que el trabajo lo hacemos y que si había protección policial, porque esto lo hace todavía mucho más dañino el delito, ¿no? Mucho más dañino. Doctor Cantaro, y respecto de Mónica Farro, ¿se avanzó también en pedido de procesamiento por encubrimiento? No, nada. No, la verdad que de momento no interesa en absoluto eso. Le agradezco muchísimo el contacto, doctor. No, por favor, gracias a ustedes. Era el doctor Alejandro Cantaro, fiscal federal de Bahía Blanca, con los detalles de hoy sobre la causa del clan Suris o esta red de narcos VIP que operaba en Bahía Blanca y que les encantaba la notoriedad y que sobre todo, Juan Cruz, no tenían ni una fachada. No conseguían ni una fachada. No tenían absolutamente nada. Y además, lo que se está tratando, antes justo lo estábamos explicando y justo teníamos la entrevista con el fiscal Cantaro, te vuelvo al tema de Fariña, que es en realidad, se lo conoció más a Suris como el amigo de Fariña que como Suris el narcotraficante. ¿Qué es lo que pasa ahora? Se empieza, cuando estábamos comentando, alguien lavó el dinero que Suris ganaba en el narcotráfico. Entonces lo que la justicia también quiere encontrar es quiénes son esas personas que lavaban el dinero para Suris. Ahora, lo raro, y ahora vamos a utilizar al economista, si no tenés declaración jurada, ¿mueve la plata por el banco? ¿No lo hubiera tenido que sacar por el dólar blue? Sí, seré curioso, ¿no está para eso el dólar blue? Bueno, sí, quizás gente rara. Estaba más barato. La verdad que es bastante difícil de explicar. Aparte, cómo le toma el banco los fondos y no pregunta nada. Exactamente, No aparecen dos cosas. Primero, esto solo se detecta porque la FIP investiga por un pedido de la bonaerense. No es que alguien dijo, miren, hay un tipo de Bahía Blanca que no puede justificar nada y está moviendo millones. Primero, eso es. Luego, no aparece ningún famoso ROS, reporte de operaciones sospechosas. O sea, ningún banco, como decía recién Matías, ningún banco dijo, che, hola, acá hay un señor que no existe en la FIP y mueve esta guita. En 4 años movió 14 millones. Algún depósito superior a los 300.000 pesos tiene que haber hecho, porque si no, no dan los números. Nadie con ese monto dijo, che, me parece que esto por lo pronto viene flojo de papel y vamos a ver qué puede pasar. Y ahí se le puede, lo va a explicar mejor Matías, pero si hay un banco que no emitió un ROS, un reporte de operación sospechosa, y lo tendría que haber hecho, puede recibir multas. Bueno, por algo de esto hubo tanta crítica a la Argentina, desde el Gafi, digamos, por la falta de controles al lavado de dinero. Y no hace mucho que la Argentina tuvo que garantizar a través de una serie de protocolos que se ocupaba del lavado de dinero. Pero vamos a volver al dólar, Matías. Lo que te preguntaba antes, sí. Por esta cuestión de las expectativas, ¿hay una demanda de los sectores de poder o de los sectores que mueven el dólar? Es decir, bueno, que haya algún grado de ajuste ortodoxo, que Kicillof es demasiado heterodoxo, que
estas soluciones a medias no alcanzan para estabilizar el dólar o para frenar la inflación? Lo que sucede es que, a ver, el ajuste ortodoxo o heterodoxo, o llamarlo como quieras. Una gran cabala, no sé, claro, un plan de esos estrambóticos. O lo haces en cuotas o lo haces de contado. Finalmente, si la inflación se fuera a las nubes, cosa que yo espero, deseo y hasta ahora no creo que vaya a suceder en el mediano plazo, pero no se sabe, el ajuste se da inmediatamente porque la máxima de Perón se sigue cumpliendo. Digamos, los precios van por el ascensor y los salarios van por la escalera, vienen corriendo de atrás. Hoy vos tenés precios modelo 2014 y salarios modelo 2013. Entonces, el ajuste se da. Lo que pasa es que hoy el beneficiario del ajuste, ¿quién es? El Estado, porque es quien recauda vía impuesto inflacionario después de IVA, seguridad social y ganancias. Recaudo inmediato y paga diferido. Exactamente. Entonces, lo cierto es que el ajuste existe. En la medida en que se ajusten los servicios públicos también se va a profundizar. Y la realidad pero los servicios públicos, justamente, la luz, el gas, que son una de las grandes fuentes de fuga de dólares, porque se termina gastando en energía, vía los subsidios se termina gastando una fortuna. El gobierno no ha avanzado en lo que se descontaba que iba a ser un aumento de tarifa de luz, será por los cortes, sea por lo que sea, pero ahí tienen un agujero negro también. Bueno, sin duda hay no sé si hay un plafón político para ajustar las tarifas, por lo menos en Capital y en el Gran Buenos Aires, las tarifas de luz y de gas. El problema es que si vos querés hacer un ajuste, una sintonía fina más que un ajuste, la pregunta es, ¿cómo determinás quién debe pagar una boleta de luz más cara y una más barata? De hecho, es una que me parece que a esta altura ya no están ni para eso. Bueno, este es el problema. Bueno, sí, es cierto. La otra pregunta es por qué subsidiamos a empresas y no usuarios. Gana el gasto. El gasto va tan rápido por la demanda energética que... Bueno, es lo que también se preguntan respecto del tema del dólar. Cuando Capitanich minimiza la cuestión del dólar ilegal y el dólar blue, la pregunta que yo me hago, que es en la línea con lo que vos acabas de plantear, que está perfecto. El gobierno no quiere, no le interesa o literalmente ya no puede controlar lo que pasa con el dólar ilegal, que efectivamente es una operación que está fuera del alcance de la ley, pero sin embargo hoy marca el pulso de las expectativas en nuestro país. Entonces, ¿se resuelve esto con un ajuste ortodoxo? Yo creo que no. A mí me parece que se puede intentar caminos alternativos que permitan reconstruir la confianza en la moneda, empezando por tratar de generar inversión que venga al país. Pero claro, si una persona que viene a invertir al país de afuera, que viene a invertir en cualquier emprendimiento productivo, le dan 6 pesos con 78 por dólar, dice, no, digamos, me parece poco. Entonces, por ese lugar todavía falta ver justamente cómo se incentivan más las inversiones extranjeras. Bueno, con todas estas inversiones que dijeron que iban a buscar a China, Rusia... Son dólares. Claro, pero por eso te digo, son dólares porque eso incrementaría las reservas. Porque sí, pero no vinieron, no hay curso, no hay idea de... Por ahora lo de China es un cuento chino, no aparece. Por eso, lo único que viene es la guita del petróleo por Vaca Muerta y por el shale. Sí. Lo único que aparece. Y que yo creo que en el futuro vamos a hablar muchísimo del tema porque tiene que ver con el futuro de la Argentina. Ahora, en el corto plazo no hay eso. A la Argentina además le ofrecieron un préstamo al 15% anual en dólares hace unas semanas y el ministro de Economía lo rechazó. Yo creo que hizo bien porque si la Argentina convalida una tasa de 15% en dólares, si eso paga la Argentina, cualquier mortal como nosotros, imagínate, te arrancan la cabeza. Con lo cual es razonable que Argentina no convalide tasas de locos. La pregunta es... Sobre todo cuando a Evo Morales le prestaban al 3 o al 4. Sí, por eso digo, está bien que el mundo por ahí ahora es un poquito más esquivo con eso y a la región no le están prestando tan barato, pero es cierto que Argentina para poder pedir hay cosas que tiene que ordenar para resolver el frente externo. Club de París, ¿qué va a pasar con los fondos buitre? Y obviamente lo más importante que es qué pasa con el INDEC. Justamente si empezás a tener estadísticas confiables y podés permitir que el Fondo Monetario Internacional, aunque no nos guste, venga a mirar las cuentas. Si te ponga el sello de calidad, digamos. Exacto, no es que te dicen lo que tenés que hacer. Te miran las cuentas como al resto de los miembros del fondo. Si no, hay que irse del fondo. Matías, muchísimas gracias por venir. A vos. En el comienzo les mostramos un incidente que tuvo Sergio Federovich cuando intentaba hacer una nota en Vicente López. ¿De qué trataba esta nota? De una situación, de una especie de estos conflictos de nuevo tipo que tienen que ver con las construcciones, con la especulación inmobiliaria, con la falta de infraestructura, pero que además en este caso se le agrega otro componente, porque es el diario La Nación el que funciona en un edificio en Vicente López, muy criticado por los vecinos.
El conflicto por las tierras fiscales de Vicente López que van a ser utilizadas para construir un shopping tiene más de 10 años. Estamos trabajando, señor. Estamos en un lugar público. Está interrumpiendo una entrevista. Sin embargo, en los últimos días, de alguna manera, recrudeció a partir de las protestas de los vecinos que veían cómo en buena parte de Vicente López se cortaba la luz producto de la ola de calor, mientras este edificio que ocupa el diario La Nación mantenía la luz sin ningún tipo de problema. Está interrumpiendo una entrevista. Señor, discúlpeme. Discúlpeme. Señor, discúlpeme, no puede meterse en la mitad de la entrevista. Propiedad privada, la vereda, no, le pido por favor. Estamos trabajando. Que llame a la policía, si le parece que bueno, no. Entonces, por favor, señor, estamos trabajando, no puede meterse en la mitad, pero no puede meterse en la mitad de la entrevista. No, ningún motivo, estamos haciendo una entrevista, estoy charlando con el señor en la vía pública. Por favor, le pido por favor que me deje continuar. Voy a usar el espacio que yo desee, porque soy un ciudadano. Esta es la vía pública. Proteger la propiedad privada. ¿Listo? Le pido por favor, señor, proteja la propiedad privada del frente hacia adentro, del frente hacia afuera es propiedad pública. Bueno, vamos a seguir trabajando con usted de fondo, no tengo ningún problema. ¿Cuál es el corazón del proyecto y por qué ustedes se oponen históricamente a este proyecto? Especialmente en este caso se da la concesión de 7 hectáreas que pertenecen al dominio público de la provincia de Buenos Aires, o sea, son tierras fiscales que se concedieron en ese momento a una sociedad para hacer especialmente el shopping que integra todo esto. Este edificio integra también el proyecto. Y todo el paquete del proyecto son varios edificios más ese shopping y ocupan un paquete de 10 hectáreas aproximadamente. Aproximadamente 10, no, quizás sean más. Terrenos públicos son 7 hectáreas y debe haber 5 o 6 hectáreas de este sector. Sin duda, Sergio, es un conflicto de nuevo tipo, ¿no? En el conurbano, en el primer cordón del conurbano, dicho sea de paso, en Vicente López se está registrando algo que uno diría la capitalización. El paisaje se parece más al de capital y empieza este tipo de conflicto entre los vecinos tradicionales frente a los nuevos emprendimientos. ¿De qué se trata este? Se trata de la puja entre quién es el que moldea o modela el paisaje urbano. Si lo hace el Estado a favor de los vecinos, o lo hacen los privados con la anuencia o la complicidad del Estado. Esta historia, que tiene que ver con la obstaculización de la posibilidad de acceder al río en Vicente López, estoy hablando apenas cruzando la avenida General Paz. Que tiene de hace unos años, de hace no muchos años, pero por fin le han hecho una muy linda costanera, ¿no? Sí, pero la costanera y la costa está muy linda para ir a visitar. Fenómeno, pero para llegar a la costanera no la hizo Jorge Macri, son los años de Japonés García. El conflicto empieza precisamente con el final de la gestión de Japonés García al frente de la Municipalidad de Vicente López, en una ya lejana pero legendaria sesión del Consejo Deliberante de Vicente López, un 24 de diciembre del año 2004, cuando los vecinos fueron a protestar porque veían que este proyecto se iniciaba y entre gallos y medianoche se aprobó cederle a un privado 7 hectáreas precisamente entre la Avenida Libertador y el río para construir un shopping. Los vecinos lo que dijeron siempre es que esas 7 hectáreas tenían que destinarse a, por ejemplo, una reserva, un pulmón verde que permitiera acceder al río y que no funcionara como una barrera. Sí, ahí vos y yo solemos tener una diferencia, donde yo cuando veo que un lugar es baldío, la verdad prefiero que haya algún grado de edificación, ¿no? Porque después esos lugares terminan tomados. Pero en el caso de Vicente López, corregime si me equivoco, no eran lugares que estaban ya abandonados. La costanera está bastante bien delineada, bien avanzada, hasta donde yo sé. Yo conozco bien la zona, pero digo, estaba bastante bien esa costanera. Por supuesto. ¿Dónde están ubicados exactamente? ¿Qué había antes ahí? Ahí había básicamente el Club Casa. La historia nace cuando se le ofrece, el diario La Nación le ofrece al Club Casa un canje entre terrenos que tiene el diario La Nación, tenía en el barrio de Núñez, cerca de la cancha de River, y que el Club Casa se mudara allí y como consecuencia se integrara todo eso a ese proyecto urbanístico. Por lo tanto, lo que podía hacerse, que es lo que dicen los vecinos, es precisamente urbanizar y parquizar ese área, no para la especulación inmobiliaria, no para un shopping, sino para actividades un poquitito más democráticas. Pero la Nación quería tener el edificio ahí. Está bien, está fenómeno todo eso, pero esa parte
no necesariamente tenía que llevarse también esas 7 hectáreas que eran de dominio público, eran pertenecientes a la provincia y el municipio se las cede al se privado. llevan esas 7 hectáreas. Exactamente. El punto, por supuesto, son esas 7 hectáreas. Sobre el resto, propiedad privada, alpiste. Y el punto también, y con esto termino, el punto también es cuáles son las excepciones que hacen los consejos deliberantes para permitir, por ejemplo, lo que hoy se va a constituir en una especie de pared que va a impedir no solamente el acceso, sino también la visual del río. La segunda parte del informe. Estamos exactamente en el límite entre el partido de Vicente López y la capital federal. A la izquierda mía está el Río de la Plata, atrás de esa lomada está el Río de la Plata. Esto sobre lo que estamos parados ahora es el famoso vial costero, una especie de avenida enorme, que no es un paseo, sino una gran ruta de salida de la provincia de Buenos Aires, a la cual los vecinos también se opusieron porque consideran, con bastante criterio, que funciona como una barrera física para acceder al río. La cámara para allá? No, señor. No, señor. Me decías que el vial costero quedó de alguna manera interrumpido. Quedó interrumpido porque la acción de los vecinos logró, a través de acciones judiciales, que no tuvieron un éxito específicamente judicial, pero sí conseguimos elevar el tema a la agenda de toda la gente de Vicente López. ¿Cuál es el problema de la fachada del edificio? Creo que es una propiedad privada. Están confundidos porque si vienen con el tema del shopping, nosotros estamos al lado. Este es un edificio de una empresa, es propiedad privada. Yo no discuto que es propiedad privada, lo que le pregunto es, si es propiedad privada, ¿por qué no tapian la...? Porque la gente que pasa lo ve también, como lo está viendo la cámara. Sí, pero no ¿Cuál es el para problema? un reportaje si hay algún tema político, o el tema de la gente es el shopping. Entonces, ¿Usted determina cuál es el tema de la gente? Sí. Porque yo cumple con mi trabajo. Bueno, entonces le pregunto, si cumple con su trabajo, ¿por qué no cumple con su trabajo dentro de la propiedad privada? Esto es la calle. Yo tengo al frente mi trabajo. El frente, usted tiene que proteger el frente. ¿Qué hay acá tan importante que está protegiendo? Entonces, que le ande como tal. Pero que ustedes pierdan el tiempo acá, estas empresas están dando trabajo a la gente. Nosotros estamos perdiendo el tiempo. Gracias, Y allí lo que está detrás del alambrado son 7 hectáreas de tierras fiscales pertenecientes a la provincia de Buenos Aires que fueron cedidas por el municipio de Vicente López y la propia provincia de Buenos Aires a un emprendimiento privado. Esas 7 hectáreas por las cuales los vecinos han bregado para que se utilizaran como espacio público, como reserva natural, como pulmón, como forma de aproximar y acercar a los vecinos de Vicente López al Río de la Plata, van a ser ni más ni menos que un shopping. Acá va a haber, este es uno, hay 2 edificios más, hay otro más acá que van a construir y sobre la Prida otro, todos en el mismo sector. Y esos son edificios muy altos que van a tener 28 pisos. Alteran todo, eso no es relación sana o armónica con el río. Otro detalle, Sergio, es que el edificio de la Nación ha sido denunciado por los vecinos porque genera un consumo excesivo de electricidad y la posibilidad de cortes. Había la idea de construir una subestación. ¿En qué quedó todo eso? Eso fue el disparador de la nota precisamente. Los vecinos se quejaron durante la ola de calor de diciembre que el Diario de la Nación tenía todas las luces funcionando día y noche y en cambio en Vicente López, enfrente, cruzando la Avenida Libertador, los cortes duraron hasta 17 días. Me imagino la bronca. No, la calentura era enorme. Nos explicaron que ¿Y no conseguían con el Club La Nación? ¿No conseguían luz? No, con 365. Nos explicaron que el diario La Nación, cuando se inauguró ese edificio, pidieron precisamente, y están obligados las empresas eléctricas a darle, un suministro energético. Y ese suministro no se hizo tomando electricidad del mismo lugar que se le da a los vecinos de Vicente López, sino trayéndola desde la capital federal por una línea propia, privada, prácticamente directa para mantener ese edificio día y noche funcionando. La subestación estaba de alguna manera programada para ser construida antes incluso de ese edificio, pero obviamente está justificada no solamente por el edificio de la Nación, sino por todos los emprendimientos que van a ser construidos ahí. Y también hay una discusión ahí porque se sabe, nadie quiere tener una subestación eléctrica cerca de su casa y eso está
todavía por verse. Va a ser bastante difícil que pueda prosperar. Y vos me recordabas durante el informe un dato cierto. Los vecinos de Vicente López se opusieron durante mucho tiempo a esto y recibieron una represión soberana. Varias palizas. Una paliza tremenda. En privado, el ex intendente de Vicente López, el japonés García, dice que él perdió las elecciones gracias a eso, por no haber sabido manejar ese conflicto y que de algún modo se arrepiente de haber cedido a los emprendimientos privados. Cuando asumió Jorge Macri, se comprometió frente a los vecinos, a las ONGs que llevaban adelante esta lucha, que no iba a tocar nada y que iba a dejar que las cosas se ordenaran solas y que no iba a profundizar el conflicto. Sin embargo, el año pasado, en otra sesión escandalizadora del Consejo Deliberante, se aprobaron nuevas y más graves excepciones, por ejemplo, la de la construcción de un helipuerto. Con el viejo truco de la promesa de campaña que no se cumple. Ni más ni menos. Por eso ahora el conflicto resurge. Recién les contábamos, dentro de este conflictos de nuevo tipo que hay por el tironeo por la luz, por la especulación inmobiliaria, que en algunos casos se está decidiendo, se está analizando el nuevo modo de construcción de los edificios por el cual no tienen gas. El intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, tomó una resolución para que se frenen las construcciones que no tengan gas, porque eran todas eléctricas, todo era eléctrico. Darío, buenas noches. Buenas noches. Hay una costumbre, evidentemente, que es arquitectónica, pero es exclusivamente especuladora. Tiene que ver con que se ha optado, como en realidad por los subsidios, queda a la vista que el costo de la energía eléctrica es mucho más cómodo. Los constructores han decidido, por ejemplo, en las nuevas construcciones, no poner los caños de gas. Entonces, que la cocina sea eléctrica, que el aire acondicionado sea frío-calor y la calefacción sea el termotanque eléctrico. Entonces, evidentemente, son los disparadores. No es el caso exclusivo de Lanús, pero la vemos venir. Entonces, ya estamos viendo que eso va a ser una modalidad constructiva con la que no estamos de acuerdo y con la que creo que está adelantándonos también el tiempo de observar qué es esta crisis, ¿no? El grado de demanda que hubo tiene que ver con la cantidad muy bienvenida, porque en definitiva es mejora para la gente. Pero digo, ha ocurrido que los millones de aire acondicionados, encontramos todos que hay un argumento allí para ver que esta demanda abultada hizo estos cortes críticos. ¿Cómo te fue con los cortes en Lanús? Mal. El mismo día que yo estaba aquí en este mismo, lugar, estaba con el intendente Ishii, Lucas G, y en mi casa me estaban golpeando todo el frente de mi casa porque vecinos de mi barrio estaban muy enojados y bueno, fueron también a tomarse la venganza natural que suelen ocurrir con los que tenemos responsabilidades públicas. A partir de ese día, que fue el comienzo, justo recuerdo porque lo anecdótico es que yo dije acá, todavía no hay mucho, que estaban en ese momento rompiendo el frente de mi casa, pero a partir de allí se complicó muchísimo. Avellaneda, Lomas, Lanús fueron epicentros del conurbano mal. Esta decisión que tomó de frenar durante 90 días los permisos de obra para las construcciones solo eléctricas, por llamarla de algún modo, ¿es una manera de reconocer que el Estado tiene que estar más presente y que hasta ahora fue el mercado el que modeló de algún modo la arquitectura urbana? Yo creo que sí, provengo yo a asumir municipio hace 6 años ahora y había un código de edificación urbana que la verdad que beneficiaba fuertemente a todo el sector inmobiliario, al sector especulador, si se quiere. Y yo provengo de una familia, es la primera inmobiliaria de Lanús, la de mis padres, ya no vive más ellos. No tengo nada que ver actualmente, pero digo que entiendo bastante de ese tema y sin embargo me parece que se estaba incurriendo en una situación muy compleja. Por ejemplo, edificios con departamentos muy chicos para aprovechar el mercado de los separados, los recién casados, los jubilados que ya se quedan solos. En Lanús, donde no hay espacio disponible. No hay nada de espacio disponible. ¿No? Cero espacio disponible. Entonces, o sea que ya el conurbano tiene los mismos problemas de especulación inmobiliaria y edificios chicos que la capital. Bueno, precisamente la capital lo corrigió en su momento. Y cuando digo que asumí mi responsabilidad, lo primero que llamé a todos los que yo conozco, que son del sector inmobiliario, le dije, por respeto a mi apellido, ahora se cortó algún tipo de especulación fuera de lo que tenga que ver con el buen desarrollo arquitectónico del lugar, la buena estética de nuestra ciudad y la vida sana de nuestra ciudad. No puedo volver para atrás. Lanús lamentablemente está lleno de hormigón. Lanús tiene récord internacional, incluso el récord de densidad habitacional. Estamos superando los 10.500 habitantes por kilómetro cuadrado.
48 kilómetros cuadrados, cerca de 500.000 habitantes. Nos da una conformación de una cosa muy compleja a la hora de buscar espacios libres. Por ejemplo, Lanús no tenía plazas, tuve que comprar plazas. ¿Comprar plazas? Comprar espacios que eran privados y que si yo no metía la mano como Estado, eso iba a ser una propiedad, una construcción. Bueno, tuve que comprar plazas. Cuando se corta la luz, ya sabemos que si uno está en la zona de Edesur, lo más factible es que tengas el disquito horas y horas. ¿Qué pasa cuando llama un intendente? ¿Te ponen el disquito? No. La verdad que nosotros no podemos meter la mano en los cables, ¿no? Pero sí metí la mano en el teléfono a cada rato. Y los molesté muchísimo y los seguiré molestando porque es una empresa que tiene que estar al servicio de la gente, no es demagogia, es lo menos que puede hacer. Yo no puedo con mis empleados municipales conectar la luz, pero puedo estar. ¿Vos hubieras tenido cuadrillas para ayudar? Yo tuve cuadrillas que estaban acompañando inclusive o alertando desde Sur dónde tenían que venir a arreglar. Estuve con Defensa Civil, estuvimos con los bomberos, estuve con las ambulancias, estuvimos permanentemente ayudando con llegada de agua a los barrios que se habían quedado con la luz cortada hace rato y no tenían para los pibes la ingesta de agua potable. Por supuesto llegué con los bomberos para cargar tanques, había lugares que no se bañaban, no podían usar... cargar el tanque arriba. Por ejemplo, entendiendo que muchas veces el agua que se transporta no tiene la potabilidad necesaria. Pero la verdad que el trabajo y la responsabilidad de los intendentes fue muchísima. Primero aguantarse que nos asociaran algo que no tenemos nada que ver. Yo no tengo nada que ver con Edesur, no tengo capacidad de presión, solamente me queda y la usé y bastante. Exigí permanentemente. ¿Y te dan bola o no? Y respondieron. Yo digo te dicen, no, bueno, viste que siempre tienen como un protocolo de excusas, ¿no? Yo digo, me parece que es justo reconocer, dividir en dos el tema. Una cosa son los trabajadores, inclusive algunos directivos, y otra cosa son los empresarios. Me parece que los trabajadores muchas veces fueron víctimas de la bronca de la gente, es injusto, es ingrato, pasó muchas veces que quedaron secuestrados, ahí vamos con el personal policial nuestro, o ayudando con la gendarmería que en este momento estamos coordinando, para que por lo menos el vecino diera tiempo para que arreglaran el cable y lo dejaran salir. ¿Mejoró algo la respuesta ayer y hoy con esta nueva ola de calor? Tengo miedo de decir lo contrario. Claro, porque la otra vez se te cortó la luz. Te están golpeando la puerta de tu casa ahora. Tengo entendido que hoy, por ejemplo, hubo muy poco corte y a esta hora me dijeron hace media hora antes de salir, yo llamé a Edesur y le dije, dígame la verdad que hay, lo que viene. ¿Qué proyecciones hay? Miren que voy a ver la graña. Claro, voy a hablar, Me dijeron, en una hora se eliminan todos los cortes de Lanús, son cortes que no responden a rupturas de caños soterrados. Son programados. El problema más complejo, claro. Es lo que estábamos explicando hoy, que están de alguna manera cortando preventivamente. Claro, y hay, no sé si estará, esto hasta ahora no nos ha informado la empresa, pero mañana tener una reunión, cité a los gerentes para que me expliquen si de verdad tienen programa para descomprimir, como dicen ellos, cuando ya ven que los cables están por estallar o las subestaciones ya no aguantan más, que nos avisen porque nosotros queremos avisar a los vecinos para que nos organicemos en conjunto. Así que... ¿Y Edesur hizo, intendente, allí inversiones? ¿Las notó? ¿Qué respuesta le dieron cuando usted pide explicaciones, sobre todo por la crisis que había ocurrido en diciembre? Me parece que fue tan explosiva esta crisis que ellos estaban trabajando en algunas zonas, nosotros por ejemplo ya estábamos haciendo cambio de cables en las villas llamadas así, en las zonas más vulnerables, las que todavía no tienen situación dominial, las que no tienen el medidor en la puerta, claro. Es decir, la que no sirve directamente de Sur. Ahí tenemos que estar nosotros colaborando porque también una demanda exagerada en ese lugar termina complicando el conjunto de la red. Edesur tiene ahora la obligación, ya empezó a hacer algunas cosas, y la obligación de empezar a cambiar cables de verdad. Nosotros, ¿quién paga la luz en las villas? Hay un convenio entre el Estado Nacional y el Provincial. Y nosotros solemos trabajar también haciendo algunas mejoras. ¿Y los municipios ponen plata? Haciendo mejoras de tendido eléctrico. ¿Y del consumo quién lo paga? ¿El Estado Nacional o el Provincial? Entre los dos, hay un acuerdo. No las empresas. La empresa, provee, pero que desconozco, le pagan. Me parece que no quisiera hablar de más. Desconozco el acuerdo, siempre tuve el concepto genérico de que allí había un acuerdo. Tengo entendido que también la empresa tiene un aporte en ese consumo general.
Darío, muchísimas gracias por venir. Gracias, Fernando, gracias a vos. Juan Cruz, contame la fuga, divina fuga de la cárcel de La Tablada, en La Matanza. Los presos, 13 presos, se escaparon por la puerta de atrás y alguien les había abierto los calabozos. Sí, en realidad, si uno empieza a hacer las estadísticas, Rolando, estamos a 16 días del 2014, las estadísticas indican que es casi se da la fuga de 2 presos por día. En el año 2014 ya se fugaron 29 presos de comisarías de la República Argentina y en esta principalmente estamos hablando de La Tablada, una comisaría en la cual derribaron una puerta y salieron a un patio. Bueno, está bien. ¿Así nomás? ¿Quién no tiene un patio? ¿Quién no quiere Querían salir los muchachos a tomar fresco. Luego se recapturaron. ¿Sabes qué calor en el calabozo? Se recapturaron a 2, pero la situación es particular. Primero, una comisaría que tenía esa puerta de una manera tan accesible a los presos. Después los presos primero tuvieron que salir de sus calabozos. Ya se está investigando asuntos internos, se está investigando qué es lo que está pasando y en estas últimas 24 horas a los presos que se fugaron de La Tablada también se suman 2 presos que se fugaron en Río Gallegos de la comisaría Quinta, en el barrio 240 Viviendas. Estos limaron, a la vieja usanza fue estar hablando, limaron los barrotes. Ahí tenían un trabajito artesanal, ¿viste? Los otros se ve que pusieron un dinero con los guardias, me parece. Conocedor del terreno, hice un par de llamados a Río Gallegos y ya me dijeron que aparentemente están investigando a toda la comisaría. Porque sospecharon, primero, ¿sabés qué lo que pasó y lo más importante de esto? No es que la policía detectó que le faltaban 2 presos, Rolando. En realidad un taxista se acercó a la comisaría y dijo, che, me parece que llevé a 2 personas que... Dos muchachos no eran policías. Por lo pronto no me pagaron, salieron corriendo en un semáforo. ¿Qué pasó? Y ahí se dieron cuenta que faltaban 2 presos. Y se dieron cuenta que habían limado los barrotes de una cocina a la cual habían accedido. Todo muy extraño. Y esto se suma a una cantidad, repito, 29 fugas en 16 días. Estamos hablando de un promedio de casi 2 presos fugados por día de la República Argentina en distintas comisarías. Bueno, hoy Sergio Massa, diputado electo del Frente, diputado ya del Frente Renovador, pidió que haya una comisión de investigación provincial sobre las fugas de presos, ¿no? Exactamente, están empezando a trabajar asuntos internos para ver cómo se dan estas comisiones. Porque ¿qué pasa? Estas investigaciones avanzan y luego a los 6 meses, a los 3 meses, a los 4 meses se determina que primero los argumentos que daban los policías en el momento de la fuga no existen, eran mentira, el famoso me pegaron, la clásica, ¿no? Me agredieron y salieron corriendo. Ayer contábamos la de Rosario, que sigue siendo escandalosa, siguen buscando al prófugo de Rosario, uno de los monos, de los más pesados de la banda de los monos, que lo detienen, estaba en el Chaco escondido. Va a visitar a la mamá, lo estaban esperando, lo detienen, el tipo se intenta escapar por los techos, lo detienen, lo llevan al departamento central de policía de Santa Fe y lo custodiaba un suboficial, que era uno de los que lo había capturado, y una mujer. A este muchacho que era un sicario de la banda de los narcos de los monos. El tipo, misteriosamente, tenía tanta fuerza, el muchacho que abrió las esposas, le pegó a uno, pateó una puerta y atravesó todas las puertas del departamento de policía. Esta crisis que se está dando en las policías provinciales, porque repetimos, estos 29 fugas se dieron en distintas comisarías de todo el país, se suma a una crisis muy importante que está sufriendo el Servicio Penitenciario Federal, que hasta hace pocas semanas lo conducía Alejandro Marambio, que renunció por motivos personales, sumado a la cantidad, a las más de 100 fugas que se dieron en el año 2013. Esto pone un contexto bastante particular en términos de seguridad. Porque ¿qué pasa? Esas comisarías, y acá está lo importante, las comisarías y estos presos a veces están meses y años en las comisarías porque se tratan de personas que no tienen la causa que está avanzando, no están esperando el juicio. Porque, es decir, son personas que están esperando el juicio, por lo tanto no pueden ir a una cárcel federal porque no han sido juzgados. Entonces a veces están en comisarías que no están preparadas para tener a personas más de 24 horas, 48 horas, que no tienen los servicios de seguridad instalados o preparados porque no son cárceles, son comisarías. Sí, igual hay otro elemento que hay que agregar en ese mundo poroso donde se mezclan delincuentes y policías. Piensen y recuerden aquella toma de rehenes extraña que hubo a fin del año pasado,
que termina cuando uno de los presos se rinde y dice: a mí me soltaron para hacer daño antes de las elecciones. El tipo efectivamente estaba detenido con documentos falsos en una comisaría de Moreno, se escapa en una fuga una fuga imposible de explicar, se escapa por una claraboya, en un lugar donde nunca podía haber salido. Y el tipo se entrega diciendo esto: yo me fugué pactando con la policía para ir a robar a otro lado. Hay todo un entramado de bandas protegidas, de tipos que caen con nombre falso, o de tipos que tienen dinero, entran, no los asientan en el acta, pagan y después los tienen que hacer fugar de alguna manera, que no se sabe bien porque no hay ningún grado de seriedad, o es tan permeable la frontera entre delincuentes y policías que terminan pasando estas cosas. Es verdad la cuestión de la infraestructura, es verdad la cuestión de la saturación de las comisarías, es verdad la cuestión de los servicios penitenciarios, pero también este grado de corrupción por el cual 13 presos se fugan de todos los calabozos y por la puerta trasera es increíble. Es más, y me estoy acordando en el caso, por ejemplo, de Río Gallegos, me estoy acordando del caso que contó Sergio en el medio de la ola polar en los Estados Unidos, que se murió de frío y volvió. En el caso de Río Gallegos, estamos en condiciones de afirmar que los dos presos, si todavía no se fueron de Río Gallegos, no sé a dónde van a ir, porque no tienen mucho que hacer. Claro. En enero en Río Gallegos me parece que la policía se va a quedar esperando y en 24 horas se entregan de vuelta y dicen: muchachos, esta ciudad está perdida, métame acá adentro porque la paso mejor mirando televisión. Nosotros nos vamos a la pausa en tercera posición. Cuando volvamos vamos a hablar de la sensación térmica. Hay gente que dice que la sensación térmica es un verso, un invento. Y también del robo al departamento de Zaina Rojas. ¿Se acuerdan? La chica dominicana que integraba la banda de los narco VIP. Bueno, llegó a su casa y dice que le robaron el departamento que supuestamente tenía que estar custodiado porque integra una investigación judicial. ¿Cortaste el pelo? No. ¿Cómo lo voy a cortar? Me da un poco de miedo que el verano me lo arruine. Cortalo ya. ¿El pelo? No, el miedo. Celal y yo co-creamos la crema para peinar crecimiento saludable con biotina, pelo largo y sano, aún en verano. ¿Sabías que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa? A partir de los 40 años, aunque no sientas nada, los huesos pueden perder calcio todos los días, volviéndose susceptibles a fracturas. Por eso la Fundación Internacional de Osteoporosis recomienda un consumo diario adecuado de calcio para mantener los huesos fuertes. ¿Sabías que a partir de los 40 años tus huesos pueden perder calcio todos los días? Por eso, aunque no sientas nada, con el tiempo tus huesos pueden volverse más frágiles. Para que sigas disfrutando, es tiempo de empezar a cuidarlos. CalciPlus es el único yogur que te aporta hasta el 50% del calcio diario recomendado en un solo pote, ayudando a mantener los huesos fuertes. Con CalciPlus, huesos fuertes, mujeres fuertes. Diarco tiene los mejores precios, una gran variedad de marcas y la mejor atención. Vení a Diarco, la mejor elección para tus compras y empezá a ahorrar. Diarco está de tu lado. Mermeladas, gelatinas, flores, cacao, edulcorantes, Emet, una alimentación más sana, Emet. La verdad en alimentos saludables, Emet. Vos sabés lo que es vivir siempre a las corridas, el colegio, los chicos, la casa, el trabajo, la comida. ¿Cómo hacer con tan poco tiempo algo rico, fresco y saludable? Por suerte descubrí puré de tomates Marolio. Dale sabor a tu vida con Marolio. Una sola articulación con artrosis puede afectar todo su organismo. El tratamiento local se aplica en el punto exacto para calmar el dolor y frenar el avance de la artrosis. Usted volverá a ser el de antes. Tratamiento local contra la artrosis. Única dirección, Avenida Jujuy, 633. Lavar los platos es tarea de todos los días. Después de probar muchos lavavajillas, me decidí por un especial. Esencial. Es el más eficiente y rendidor. Desengrasa como ninguno y además cuida mis manos. Por eso lo vuelvo a elegir todos los días. Esencial, limpieza total. Antes de comprar, informate y conocenos 194 precios de la canasta.
Precios Cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Almacén, bebidas, limpieza, lácteos y derivados, panes y harinas, productos refrigerados, perfumería y artículos personales, de librería, carnes, frutas y verduras. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas, para que cada consumidor ejerza su derecho de elegir informado. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa... ¿Alguna vez se encontraron con algo así? No. Es algo que no, inexplicable, no se vio nunca una cosa igual. ¿Por qué crees que pudo haber pasado? No, ni idea. No sé, todavía no se sabe nada. No fue exactamente la falta de oxígeno, tampoco la contaminación del agua. Lo que provocó la muerte de los peces en el lago de Palermo fue una toxina generada por la presencia de algas cianófitas. El desarrollo de alguna colonia bacteriana que hubiese aprovechado la baja de defensas en los animales por el estrés que provocó la ola de calor. Si bien la ola de calor no fue el motivo directo, favoreció el desarrollo de estas algas. Además, la falta de oxígeno complicó la supervivencia de los peces. Cuando venía para acá pensé que eran bolsas de basura, pero después empecé a sentir el olor, es impresionante, no sé, porque no sé si habrá sido la tormenta de ayer o... Yo tengo 84 años y nunca había cosas así, pescados con olor. El miércoles 8 de enero, vecinos y deportistas que habitualmente visitan los lagos de Palermo se sorprendieron con esta imagen. Cientos de peces flotando en el agua y rodeados de algas. Las cianófitas son también conocidas como algas verde-azules. Su explosión demográfica produce esas toxinas que envenenaron a los peces. El informe de la Agencia de Protección Ambiental también revela que la única especie afectada por este fenómeno fue el sábalo, un pez de relativo gran porte que se alimenta de sedimentos. Una nueva ola de calor afecta a la ciudad y pone en riesgo el hábitat de los lagos de Palermo. Ya se conoce lo que mató a los peces, ahora hay que actuar para prevenir. Cuando uno empieza a ver que hay un sobrecrecimiento de ciertas plantas o una floración algal, o uno ve que los parámetros de oxígeno del agua por la noche están bajando mucho, uno hace un recambio de agua, controla la situación y de alguna manera salva a los animales. Bueno, se develó el misterio y nobleza obliga. Sergio, había que aclararlo. No eran carpas, como se pensó en un primer momento, sino que eran sábalos. ¿Y era o no por el calor? Si ¿las algas tenían alguna relación con la ola de calor? Sí, hay una relación indirecta, si se quiere, pero el origen es el excesivo calor que hace que empiecen a proliferar esas algas a su vez van sacándole oxígeno al agua, el agua se pone verde, típica cosa que ocurre en las piletas de natación, cuando empieza a desaparecer el oxígeno del agua, y estas algas generan una sustancia que a su vez intoxica a los peces. ¿Por qué se mueren los sábalos nomás? Yo no sé si hay otra especie en ese lugar, pero lo cierto es que los sábalos, como comen del fondo, son barreros, rastreros, están en contacto con esas algas directamente. Es probable que sea esa es la explicación. Ahora, además de esto, lo que sí se descartó es la presencia de cualquier otro contaminante. No es que alguien arrojó algo al agua, eso está completa y absolutamente descartado. Y hay una relación directa con la ola de calor. Que las algas proliferan por el calor. Sí, señor. Efectivamente. Hablando de ola de calor, claro, la ola de calor que ha dejado a la gente sin luz hizo que volviéramos a discutir sobre el famoso cambio climático. ¿Sí? Se habló ligeramente sobre el cambio climático. Vicente Barros es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y un experto en cambio climático. Lo tenemos aquí sentado para que nos aclare alguna cosa. ¿Cómo pasó la ola de calor, jefe? ¿La estudiaba o...? Bueno, parte la pasé acá como cualquiera, sufriendo el calor, y parte no tanto porque me fui a Europa. Pero cuando usted ve, o sea, alguien que sabe lo que está pasando, ve estas olas de calor, ¿empieza a correlacionarlas, a estudiarlas en función de lo que usted siempre habló? Sí, en realidad acá en Buenos Aires, desde 1900,
60, en 50 años, a 2012, la frecuencia de las olas de calor casi se triplicó. Es decir, no es tan particular. ¿Esto se veía venir? Bueno, se ve venir. Aumentó la temperatura del planeta, aumentó la temperatura de nuestra región. La de nuestra región, me refiero a Buenos Aires y su entorno, aumentó menos que el planeta, aumentó medio grado. El planeta aumentó 7 décimas desde fines del siglo XIX. Acá aumentó menos, pero eso ¿Es verdad que se está acelerando ese proceso de cambio climático? ¿Se está acelerando sobre lo que se preveía? Porque debe haber modelos que lo prevén, pero dicen algunos, yo escuché algunos que dicen que se está acelerando respecto a lo que se preveía. Bueno, eso es lo que se estaba observando hasta hace poco. Ahora hay una discusión porque en los últimos 10, 15 años la temperatura promedio del planeta medida en estaciones meteorológicas, que es un indicador, no es el único, se estacionó. Es decir, no bajó la temperatura, pero tampoco subió mucho más. Pero claro, partimos de un año que fue el 98, que fue récord. Y si consideramos la década del 2000, 2010, con respecto a las anteriores, también es mucho más cálida. Esto que se está viviendo en Buenos Aires, esta ola de calor o el frío descomunal que hubo el invierno pasado, ¿esto es lo que se preveía como agudización de los extremos, por ejemplo, y esta tropicalización del clima en el área? Sí, bueno, respecto a los extremos, el panel intergubernamental de cambio climático sacó un documento en el 2012 que prevé que para esta zona, a mitad de siglo, las temperaturas extremas que hoy son frecuentes cada 20 años van a ser frecuentes cada 5 años. Es un cambio, ¿eh? Es mucho. Claro. Incluso más, ¿no? Depende del escenario de emisiones. Podría llegar a ser cada 2 años. ¿Qué puede cambiar el paisaje argentino con el cambio climático? Es verdad que algunas zonas desérticas van a ser más verdes, otras que van a ser más inundables. Ya cambió. Una de las cosas que ocurrieron en la Argentina es que además de un poco más de temperatura, un poco, bueno, que cuando se llega a los extremos se siente, han aumentado las precipitaciones, lo cual en algunos lugares es desfavorable y en otros es favorable. Es decir, nosotros, por ejemplo, bueno, en casi toda la zona semiárida ha permitido el corrimiento de la frontera agrícola hacia el oeste. Por eso se planta soja, no sé, en Santiago del Estero. Por ejemplo, exacto. O sea que la irrupción de lugares como Santiago del Estero, La Pampa, como zonas de sojeras, tienen que ver, bueno, tienen que ver con varias cosas. Tienen que ver con precio, tienen que ver con tecnología, pero también con cambio climático. Es decir, es un factor más que ayudó. Y al mismo tiempo, el área de la Cuenca del Plata puede sufrir más inundaciones precisamente por el mismo fenómeno. Por el mismo fenómeno. Es decir, las inundaciones, los caudales extremos en el río Uruguay y en el río Paraná, si los compara uno con el principio del siglo XX y al final, se multiplicaron casi por 10. ¿Por 10? Por 10. Estamos hablando de los valores muy extremos de caudales, ¿no? ¿Los consultan a ustedes para saber cómo habría que defender una ciudad respecto a un aumento de inundaciones o nadie le da pelota? ¿No quieren saber lo que ustedes tienen para contar? No, sí, es de todo, hay de todo. Hay consultas a los profesionales. Lo que quizá falta es una política integral sobre este problema, que es el del cambio climático, porque no es gratuito. Ustedes hablan de la mortandad de los peces. Generalmente cuando se llega a estas olas de calor, se muere la gente mucho más que un día normal. Ahora, acá nosotros no somos fanáticos de las estadísticas en Argentina. Sí. Si fuéramos fanáticos, quizás ya sabríamos cuántas muertes adicionales ha habido. Ahora, bueno, yo recuerdo un caso hace un par de años en Francia, que Francia no estaba preparada para una ola de calor, no había aires acondicionados. 40.000 muertos. Y una mortandad de mayores de 80 años, tremenda. De mayores de 80 años, de enfermos, de niños, 40.000 muertos hubo en Francia. 40.000 muertos. El Estado, y en particular en países como la Argentina, no puede hacer demasiado para evitar que haya mayor cantidad de emisiones de efecto invernadero a escala del planeta. ¿No debiera ocuparse de generar adaptabilidad a lo que irremediablemente va a venir?
Y las dos cosas, porque también es cierto que si bien la Argentina no decide por sí misma, también participa de las negociaciones. Y dentro de las negociaciones hay posiciones más proclives a tomar medidas efectivamente y otras que son más renuentes. Uno de los problemas que hay con la negociación es que obviamente los países en vía de desarrollo son menores emisores per cápita, pero ¿qué pasa? Hoy ya son tan emisores como los grandes países y van creciendo mucho más esas emisiones. Entonces el problema no tiene solución si no todos los países toman las medidas. Y entonces, si hay una política de algunos países en desarrollo que se escuda en que son países que no tienen tanta responsabilidad, eso no conduce a soluciones. Sergio, vos me intentabas explicar que lo de la sensación térmica estaba en discusión entre los académicos. ¿Se lo podemos preguntar al doctor Barros? Sí, me parece que sí, pero hago una brevísima introducción. ¿Por qué está en discusión? Porque en realidad la temperatura es una y es un dato objetivo, eso no se puede discutir. La sensación térmica, como su nombre lo indica, es una sensación, es un hecho subjetivo. Es cómo sentimos nosotros. De alguna manera no se mide. Sí, se mide, pero por eso... ¿El servicio meteorológico la da? Sí, está bien, la da, y hay muchos lugares del mundo donde se ha desaconsejado darla precisamente porque es un dato subjetivo. Es como yo siento, como ser humano... ¿Y qué la saca el servicio meteorológico? Y porque le parece que es un dato llamativo que puede aportar a algo. La verdad yo creo que no, pero esto... ¿Me puede explicar? Pero esa medición, ¿de dónde sale? Sale de cómo afectan los vientos, cómo afectan determinados factores que, adicionados a la temperatura, que es un dato objetivo, hacen que vos sientas más frío o más calor, aun cuando la temperatura sea la misma. Doctor. No, tal cual, lo explicó muy bien. Gracias, la sensación térmica es algo que se generó para dar una... Que a él no le creo. No, estaba haciendo así porque la verdad... Este nos vende cada cosa, mire. No, es tal cual. Es un parámetro que trata de medir la sensación que tiene la gente, no solo por la temperatura, sino por el viento, la humedad, etcétera. Ahora, obviamente, a veces se la utiliza mucho para escandalizar, diciendo hay tanta sensación térmica, la temperatura es menor. Generalmente en los extremos es así. La sensación térmica tira para los extremos, porque le agrega la humedad en el caso de las temperaturas altas y en el caso de las temperaturas bajas el viento que la baja. Entonces hace que las cosas luzcan más extremas. Pero realmente es porque la gente lo siente o algo parecido. Quizás no todas las personas lo sienten igual. Doctor Barros, muchísimas gracias por venir. No, gracias a usted. Juan Cruz, se la vio a Cristina saliendo de la clínica donde está internada su madre. O sea, que es una de las primeras apariciones en mucho tiempo de la presidenta. Así es, estuvo en la clínica Otamendi, también estuvo Máximo. Ahí está el momento en el cual se la ve. Sí. Precisamente la presidenta se retira. Hace 36 días que la presidenta de la Nación no emite ningún tipo de declaración pública. Eso también está generando una interna dentro del gobierno nacional y se acaba de anunciar hace 4 horas nada más que se suspende por tercera vez la cumbre del Mercosur. Recordemos que la cumbre del Mercosur primero se iba a realizar en diciembre se suspendió por la salud de la presidenta de la Nación, se pasó el 4 de enero, el 4 de enero fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el que anunció que efectivamente no se iba a realizar y ahora quedó para mediados de febrero y está todavía en duda. No se sabe ¿por qué se decidió suspender esta vez la cumbre de Mercosur? Algunos creen que es porque la presidenta de la Nación, al menos Cancillería Argentina, aconsejó eso de suspenderla por un tiempo hasta que la presidenta de la Nación se mejore la situación de la madre de la presidenta de la Nación que está internada en el Otamendi, y algunos creen que en realidad se debe a una situación con el ingreso y la quita de suspensión a Paraguay para que ingrese adentro del Mercosur. ¿Cuánto hace que Cristina no habla? 36 días. 36 días que no habla en público, que no se la ve o se la vio y... No, 36 días que no habla en público. Recordemos que la última vez que habló fue en la fiesta de la democracia. Fue en ese acto que incluso recibió muchas críticas porque se dio... en el momento de los saqueos en varias provincias, sobre todo en Tucumán. En el momento de los saqueos fue el 10, estamos a 16 de enero, fueron 36 días en el cual la presidenta de la Nación no emite ningún tipo de opinión y han pasado muchas cosas rolando en el medio. Sí, claro. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches.
Prepárate para disfrutar. 8.020 policías, 500 patrulleros, 185 motos, cuatriciclos y todoterreno, 7 helicópteros policiales y sanitarios, 10 hospitales móviles, 90 radares y 2.100 guardavidas están preparados para cuidarte. Buenos Aires.